aquí comenzando la clase con las disculpas de tiempo, ¿verdad? Lo vamos a compensar. Vamos a iniciar la clase de este día, ¿verdad? Para terminar este módulo número 2, que es lo que son lesiones por presión. La ingeniero Peñate me estaba consultando, ¿verdad? Buenos días, doctora Ramos, doctora Escobar, ¿verdad? Todos los presentes, los que se vayan incorporando, muy buenos días y bendiciones a todos. Las disculpas del caso, incluso pueden ver que es un poquito diferente la pantalla porque tuve problemas técnicos aquí con la computadora que tenemos en este cuarto, que como puedan ver allá atrás los postes son de anime de mi hija para variar. Entonces, pero la computadora tuvo un problema, pero ya adaptamos nuestra laptop acá, ¿verdad? Y por sugerencia incluso de unas clases que tuve con la ingeniera Peñate, poner en línea directa, no por Wi-Fi, sino que ponerlo cable directo a la laptop. Entonces aquí estamos, por eso tal vez me logran apreciar. Doctor Cerro, un gusto saludarlo, ¿verdad? Que también Dios le bendiga a usted y a su familia. Entonces estamos acá. Yo insisto, ¿verdad? Y por favor se lo suplico, ¿verdad? Les agradezco también a otros compañeros alumnos, compañeros colegas que nos recomiendan, ¿verdad? Con respecto al curso de electro y el curso ahora de úlceras. Pero ustedes ya creo que lo comenzaron a notar. Trato de ser una persona muy clínica, ¿verdad? Y trato de ser siempre el abordaje completo, holístico, y que cuando tengamos duda y algo salga de nuestras manos, pues hagamos las interconsultas o consultas, pues cuando son interconsultas son de una forma y cuando son consultas con amistades, ¿verdad? De otras especialidades, de otros conocidos que nos puedan ayudar a abordar y tratar mejor. Por cierto, vimos que en el WhatsApp, de los que lograron ver en el WhatsApp de úlceras y heridas de la universidad, que uno de los colegas, ¿verdad? Puso un dedo ahí en tratamiento, ¿verdad? Y si ustedes fijan, pues si se esmera uno, ¿verdad? Que se le dedica, ¿verdad? Al paciente. Buenos días, doctor Germán. Estamos siempre presentes, ¿verdad? Y uno regula la presión, regula la glicemia, entonces uno empieza a ver la mejoría. Entonces ahí, como dicen, ¿verdad? Así que la medicina es basada en evidencia, pues ahí tenemos una evidencia. Sí, que es anecdótico, sí, pero todos esos casos anecdóticos, a sumarlos todos, se hace la evidencia. Entonces, esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Hablamos, pues prácticamente, si se recuerdan, pues ¿cómo se llama? El sábado 9, ¿verdad? De enero fue que comenzamos el módulo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? De ahí tuvimos el 9, el 16, el 23, el 30, ¿verdad? De enero, ¿verdad? Ahorita estamos ya lo que es ya en esa semana que es el 6, ¿verdad? Muy buenos días a todos, ¿verdad? Entonces a lo que van incorporando. Entonces, este módulo prácticamente, porque el de vascular es un poco más pequeño, ¿verdad? Yo estoy tratando, fíjense que cuando usted revisa en la literatura, uno se puede extender en esto, ¿verdad? Entonces, cuando ya se tienen, ¿cómo se llama? Especialidades como tal, es que uno se extiende. Yo tengo los libros de guía y estoy tratando de ver, siempre he tratado cuando yo hago este compendio en el curso, he tratado de hacer un extracto, ¿verdad? De lo mejor, pero eso sí, no un extracto, tiene que ver teoría, pero no que sea puramente teórico, sino que eso teórico, aunque yo tenga escrito en la diapositiva, buenos días, doctor Abreu, entonces uno tenga que, ¿cómo se llama? Tener una buena, esas letras se traduzcan en la aplicación clínica, o sea, cosas que a ustedes le queden en la mente, porque yo les puedo explicar, no, yo hacía una broma un día de estos con una de mis hijas que está estudiando medicina, el famoso ciclo de Krebs, pues verdad, hoy en YouTube ustedes encuentran a un joven hablando del ciclo de Krebs, él solito lo explica, si uno se lo aprende eso, uno entiende el ciclo de Krebs, pero en mi época el ciclo de Krebs era complejo, aún ahora todavía es complejo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber la utilidad del ciclo de Krebs, ¿verdad? Ya la práctica en el momento que uno tiene el paciente enfrente. Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es tratar de recordar un poquito la teoría, pero tenerla que esa teoría, como la forma en que yo se los plasme en la diapositiva, en la forma en que yo se los explique a ustedes, les quede ahí marcado en su mente y más fácilmente puedan aplicarlo, porque como le digo, muchas veces las cosas teóricas como tales son importantes, pues es la base de la aplicación clínica, pero muchas veces se vuelven tediosas. Entonces, uno tiende como a rechazar eso. Entonces, esto es lo que yo quiero, simplificarle la teoría, darles el extracto y que ese extracto quede permanente o por lo menos la idea del extracto para que ustedes lo puedan aplicar, ¿verdad? Entonces,
pues para ir, yo no saben qué alegre me puse cuando vi la foto, ¿verdad? De ese dedo, pues que la mejoría, y se lo digo, sí, pues mucho, son tips que le voy a dar. Ustedes siempre tienen que ser claros con los pacientes que traten, ¿verdad? Y se lo digo como parte del curso, es una cuestión, el curso es para nuestra formación, pero también es para nuestra formación, para nuestra aplicación y nuestra aplicación para ganarnos nuestro sueldo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, este es un área que rinde mucho económicamente, pero tienen que explicarle a sus pacientes del inicio, ¿verdad? Que es una curación que es avanzada, o sea, que es una curación, digamos así, especializada, perdón, y que esta curación especializada se aplica, ¿verdad? En el paciente, pero que ellos también tienen que tener paciencia. Eso sí, hacerles ver el abordaje inicial, ¿verdad? De que el paciente tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene insuficiencia arterial, que tiene esto, que tiene lo otro, que son los factores, la edad misma, que tiene factores en contra de la cicatrización, ¿verdad? Entonces, que ustedes con el zumo, porque muchas veces creen que por su acto de presencia con una crema, eso les va a cerrar eso. No, están equivocados. Muchas veces al paciente hay que educarlo. Mire, don fulano, don Plutarco, usted no debe de comer 3 tortillas, debe comer solo una por tiempo de comida, ¿verdad? Si tratar de explicarle, mire, en su plato no debe de haber más de un carbohidrato. Si un día come arroz, ese día no va a comer ni papa, ni va a comer ni tortilla. No, hoy quiero tortilla, entonces va a comer tortilla, pero no va a comer papa, ni va a comer arroz. Extra los vegetales, extra un pedacito de carne o de pollo, ¿verdad? O de pescado si lo puede consumir. Entonces, son cuestiones que parecen aburridas, ¿verdad? Pero para ustedes mismos que están haciendo este curso, son de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, si el paciente viene y tiene una oportunidad de pescado a la semana y una oportunidad de carne roja a la semana, ¿verdad? Y en su general, de vez en cuando le dan carne blanca, que es la de pollo, ¿verdad? Y le dan huevo, eso les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? Para que el paciente le cicatrice más rápido. ¿Me explico? Ya, entonces, aparte, como disculpen que aburre, pero una cosa, entre más veces se dice, más les queda marcado la glucosa y la presión, ¿verdad? Y el estado de ánimo. Eso es otra cosa también que nunca se les va a olvidar. Si alguna vez les parece que en cada clase todo Ramiro ya la riega, que aburre, pues que se aburren, pero entre si se aburren no se les olvida, porque muchas veces el paciente ustedes lo tienen bien cubierto, bien glicémico, bien lo otro, pero está deprimido, ¿verdad? No tienen el apoyo de los familiares, tienen muchas veces mucho cuidado. Uno dice, hey, este señor, vea, uno lo ve económico, ¿verdad? Tiene cuidador, vea. Yo tuve un paciente, les voy a comentar, que tenía 3 cuidadores que los rotaban, vea, y yo tenía uno nocturno fijo, ¿verdad? Y incluso hasta llegamos a ver un paciente que tenía enfermeros contratados día y noche, ¿verdad? Entonces uno dice, este me va a poder pagar, sí, pero muchas veces el familiar, ¿verdad? Perdón, el paciente, cuando tiene cuidadores que no son los propios, que no son familia, ellos esperan, más las señoras de edad, que sea su propio hijo, su propio nieto o ambos el que les dé los cuidados. Entonces hay que explicar, ¿verdad? Y yo sí lo hago a los pacientes, mire qué bendición, que es su hijo, vea que es su nieto, que es su sobrino, que le está dando este cuidado especial con esta persona que lo cuida, está pendiente de usted, porque él trabaja, ¿verdad? Uno tiene que meter su parte humana, ¿verdad? Para explicarle a esos pacientes, para que el paciente esa carga emocional se minimice a por lo menos no ser tan negativa y tratar de ser un poco más positiva. Parecen cosas pequeñas, pero son cosas parte del complemento como humanos que somos y médicos que somos, que tratamos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en eso, ¿verdad? Y tener bastante. Todo este módulo, ¿verdad? Vamos como lo que es vascular, un poquito menos, ¿verdad? El que nos falta, entonces también está diabético. Bueno, entonces este módulo, hoy es el 5.º sábado, como ustedes saben, ¿verdad? Y va a ser va a ser cada los 6 sábados, ¿verdad? El otro sábado va a ser la clase final, ¿verdad? Donde vamos a hacer prácticamente todo lo que es terapéutico, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que uno de médico, y ustedes van a decir, mi doctor, fíjense que esto, en más, hay unas escalas de evaluación de riesgo para lesiones, úlceras de presión, que eso en otros países lo lleva enfermería, ¿verdad? Pero porque ellos son los que están en mayor contacto con los pacientes, ¿verdad? En un paciente hospitalizado. Pero cuando nosotros pasamos con las lesiones de presión, que la mayoría son pacientes encamados, muchas veces se les da el alta cuando ya están estables para darles una buena terminación de su época de su vida en su casa con su familia. Entonces nosotros, que somos los que nos llaman para curar,
Algunas veces las familias llaman a una enfermera porque tienen el concepto que solo la enfermera cura. No, ¿verdad? Los médicos y las enfermeras también podemos estar especializados en esta cura avanzada de estas lesiones. Entonces, es bien importante decirlo de que el paciente se le llama, ¿verdad? Se le explica, ¿verdad? De que mire, esto va para largo, bla, bla, pero uno a la vez tiene que hacer ciertos cuidados que son los mismos que se hacen de enfermería, que se hacen a nivel de la casa domiciliar. ¿Me explico ya? Eso, aunque ustedes se lo lleven el paciente a la clínica, ustedes tienen que explicarle, mire esto, allá en la cama, tal y tal cosa, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes no lo tienen en mente. Piensan que su crema es mágica y a él lo voy a dejar ahí, véanme a mí en la cámara, todo el día así en esta posición tirado, el pobre señor, boca arriba con la gran presión en la espalda. Entonces, eso no es así. ¿Me entienden ya? O sea, el paciente tiene que tener ciertos cuidados y eso sí, muchas veces usted dice, esta úlcera le voy a poner tal insumo y cuando van pasando 2 o 3 curas ven que no avanza. ¿Por qué no avanza? No porque el insumo sea malo necesariamente o no era el adecuado, ustedes se equivocaron, no. Es porque el paciente no lo están moviendo. Entonces el paciente sigue teniendo una presión directa, mantiene la lesión por presión. Entonces, por más ustedes que le echen algún insumo de especializado, no les mejora. ¿Me explico ya? Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir evaluando. Cada curación, vean, no solo es esperar, ojalá que chivo, que venga más chivo, ¿verdad? La lesión es también ver de que si no avanza, ¿qué se le va a dar de recomendaciones? Entonces, yo por eso digo que mejor las recomendaciones, ¿verdad? Hay que darlas inicial temprano para uno poder reclamar al familiar y o al paciente si tiene poder cognitivo de poder platicar con uno, su estado mental y de lucidez, pueda platicar con uno, decirle, mire, don Cipriano, fíjese que usted no le avanza esto porque usted no se mueve, usted solo pasa acostado, entonces esto nunca va a mejorar. Y siempre yo les hago esta mano, véanme mis manos, yo les digo, mire, su úlcera es una puerta abierta que ahí está abierta. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado una vez que nos pasó aquí en la casa, que dejamos la puerta abierta, fíjense. Gracias a Dios que es cerrada, es privado. Pero esa noche nadie entró, no nos robaron nada. Y como se miraba quizás oscuro, pasaba la gente, algunos que pasó en la noche ahí, algún vigilante, y no se fijaron. Vea, bendito sea el Señor Jesús vivo y resucitado que no pasó nada. Esa puerta abierta que nosotros dejamos en mi casa es la misma úlcera. La puerta está abierta. Puede entrar o no puede entrar nada. ¿Me explico ya? Pero si entra, estos pacientes por lo general llegan a sepsis. ¿Ya? Este tipo de pacientes que encamados prolongados. Ustedes ya lo conocieron todos en los hospitales y más de algunos de nosotros, que creo que no todos los que están en este curso así, que sentíamos cuando éramos externos una aversión. ¿Vea por qué? Porque, que están con la úlcera, sabemos que eso va para largo. ¿verdad? Tal vez no seamos eso porque nos interesaba curar. A mí me gustaba mucho curar. Quizás la mayoría de los que están aquí nos llamaba ese ámbito. Quitando, ¿verdad? Como le digo, y no puedo dejarlo de mencionar, ¿verdad? Lo que se puede, ¿cómo se llama?, obtener económicamente, ¿verdad? Estos tipos de pacientes, si ustedes tienen éxito, les va a pasar, ¿verdad? La gloria sea para el Señor y ustedes lo van a ver, no voy a hablar por mí, pero sí se los puedo garantizar, ¿verdad? Ustedes sobreentiendan lo que les quiero decir, de que un paciente los recomienda con otro, un familiar los recomienda con otro, y si ustedes tienen un buen actuar, una buena, ¿verdad? A mí me ha pasado, pacientes que les he dado una buena consulta, me recomiendan con alguien de úlceras. A este le di una buena consulta. No tenía úlcera, una consulta médica de diabetes, le controlé la diabetes, la hipertensión, bla, bla, bla. Pero saben de que yo veo úlcera, apareció un conocido, me mandaron. Esto así es una cadena de productividad. Me explico ya. Y nunca se les olvide, nunca, nunca, ¿verdad? El Señor Jesús sabe todas sus necesidades. Todas, ¿verdad? Él siempre, si ustedes confían en Él, le va a dar los 3 tiempos de comida siempre. Y se los va a dar bien, bien, bien. Entonces, volviendo al punto, por favor, colegas, porque por aquí no es algo de tutor hacia abajo usted. Nosotros estamos en el mismo equipo todos somos colegas. Aquí tengo en pantalla al doctor Germán, la doctora Gudiel, el doctor Abreu, la doctora Tati Escobar. Aquí yo los tengo a todos en el mismo nivel. Estamos conversando, me van a hacer preguntas, porque es como que pongamos un paciente. No es como en Anato, ¿se acuerdan que estaba un profesor en la tarima, el cadáver abajo, y los alumnos viendo el cadáver y el güey ahí arriba explicando, no, este güey está aquí con ustedes en el mismo nivel y me van a preguntar, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Entonces, quiero hacer bien la explicación, ¿verdad? Porque hay ciertos puntos, ¿verdad? Que uno dice, hey, de plano esto que dice el doctor Ramiro, se me ha ido la onda, ¿verdad? O sea, el paciente uno ya, cura, le va a poner, me lo cuida, que no sé, me lo pone dado, no sé qué, y el maestro ahí todo deprimido, ¿qué le pasó? ¿Cómo se llama?
Don Francisco, don Paco, ¿qué le pasó? No, es que yo no tengo ganas de comer. Y el hombre, pero si usted aborda al paciente, tarde o temprano le va a decir, es que fíjese que mi hija, esos nombres tienen cuando el papá es Paco, mi hija Carolina no ha venido, dice así. Mi hija Carolina, entonces, ay, ¿quién es Carolina? ¿Sí, verdad que sí? Mi hija Carolina, sí, uno vuelve a ver al que está ahí, ¿verdad? Carolina es la hija, la que él quiere mucho, la consentida. Entonces, hay que hablarle a Carolina que llegue. Pues sí, parece broma, hasta eso, hasta psicólogos somos, pues, ¿verdad? Entonces, yo siento que eso no necesitamos una maestría. Perdónenme, pero ustedes van a ver que cuando entren a su clínica, ustedes que están presentes, la doctora Aquino, el doctor Escobar, el doctor Ario, que llegan a sus clínicas, van a ver que entra el familiar y uno más y uno se queda afuera. ¿Quién es el familiar? Entonces entra el familiar. Entonces le vamos a explicar. Si quieren que no quiere ver, lo curan, pero cuando termine de curar, métanlo y expliquen. Mire, señor, necesita afecto, necesita comida, la glucosa, bla, 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 todo lo que es pertinente. Entonces, vamos a, ya tengo aquí abierta pantalla. Gracias, me siento. Le voy a contar un chiste. Estaba agarrando aquí el ratón a un lado y es la laptop. Y el ratón era la laptop de la computadora que se me acaba de fregar. Y yo decía que no me funciona el ratón. Era de la laptop, estaba como que era un mongolito. Aquí estamos, ya. Ahí estamos. Bueno, entonces, habíamos que el repasín, vea que siempre me gusta dar, vea. Habíamos dicho que la malnutrición, pues, nos puede dar cierto. Bueno, previamente, se recuerdan, ¿verdad? Habíamos tocado unos puntos, ¿verdad? Que era lo que, perdonen, acá, aquí estamos. Habíamos tocado, aquí está, me habíamos dicho, perdónenme. Aquí estamos, estoy aquí. Bueno, aquí estamos. Entonces, habíamos dicho las funciones de los nutrientes, plástica regulada, energética. Nunca se olvida que son tres funciones de los nutrientes. Regulan reacciones bioquímicas, enzimáticas, reparadoras, y no se olvida que dan energía. Esas tres cosas son los vitales nutrientes, ¿verdad? Parece clase de bachillerato, pero ni modo, lo tenemos que saber. Las disculpas ahí. Entonces, si hay alguien sensible, ¿verdad? Entonces, los nutrientes, dijimos los carbohidratos, vea, 55-60%, vea, son los que prácticamente se recomienda una cantidad mínima de 100 gramos. Esto es bien importante, una cantidad mínima de 100 gramos, vea, estamos hablando de una bien importante. Los 100 gramos muchas veces la gente lo malinterpreta como a 1 o 2 cucharadas. O sea, lo que le quiere decir que un carbohidrato, una dosis, una porción tiene que ir en el día, porque si el cuerpo empieza a detectar que el carbohidrato está abajo, va a empezar a consumir grasa, el paciente pierde peso y si se acaba la grasa, porque lo más seguro estos tipos de pacientes son desnutridos, no desnutridos, tienen poca grasa, no he dicho desnutridos, perdónenme, un error, un lapso. Tienen poca grasa, van a después, ¿a qué? Cuando se acabe la grasa, va a empezar a destruir el músculo, o sea, proteólisis. Y la proteólisis, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a que, nos va a afectar a que no va a haber una fuente energética, no va a haber proteína, porque el cuerpo busca reparar. Entonces, la reparación la dan las proteínas, ustedes lo saben, a través del colágeno. Específicamente se ha visto que la arginina es el que más está intervenido, que lo hablamos más adelante, aquí lo voy a seguir recordando. Entonces, las funciones, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Dan energía y lo que está ahí también sirve para guardarla por la lipogénesis, perdón, que guarda todo lo que es carbohidratos se transforma en lípido para almacenación. Y en la parte dietética, pues la parte de los carbohidratos que son fibra, nos ayuda a cuestiones de regulación intestinal en cuanto a la digestión, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que hay que decirlas, pero carbohidratos, para que sepa carbohidratos, dan energía. Las grasas, ¿verdad? Es una fuente, usted lo decimos, que también es una bodega de energía, ¿verdad? En el diario tenemos que tener el 10% pues, de consumo de grasas saturadas, un 15% de las monoinsaturadas y las poli un 5%, que se ve más que todas las buenas, pues ustedes ya lo saben, aceite de oliva y el aceite de las semillas. Y eso es muy importante. Si se consumen muchos carbohidratos, grasa, esto puede ocasionar trastornos metabólicos, ¿verdad? Y nos puede afectar otros procesos. Entonces, habíamos dicho, pues, vea, tenemos los 20 aminoácidos, vea, los que tenemos totales, pues lógica, sus funciones plásticas también regulan ellos mismos, ¿verdad? Tienen que ver con la defensa en la parte inmunológica, ¿verdad? Nos regulan en la producción de defensas, ¿verdad? También sirve transportadora, lo dijimos que eran cuáles, la hemoglobina y la albúmina nos ayudan a transportar, ¿verdad? Y también en un momento determinado, si el cuerpo lo necesita, se destruyen las proteínas y producen energía, ¿verdad? Y quiero hablar algo de esto.
Y le voy a poner lo de la dosis. Entonces, y el plus. Esto es bien importante. Me estaba fijando ayer en la tarde. Vi esta diapositiva que se lo expliqué en su momento, pero aunque se ve una diapo que encierra 3, lo hice porque eso es básico, pero aunque no lo crean, hay libros que hablan de esto, que hasta tiene varias páginas, las vitaminas, y un montón de páginas, las sales, los minerales, y un montón de páginas del agua, ¿verdad? Entonces yo he tratado de resumir aquí porque somos profesionales, ¿verdad? Pero me quiero enfocar más que todo, los vitaminas minerales, usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero el agua, bueno, hoy el mineral es con la puesta de moda del zinc, ¿verdad? Para lo que es COVID. Pero el agua, eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente hay que tenerlo hidratado, ¿verdad? Un paciente deshidratado, hay que tener cuidado porque estos personas de edad tienen piel reseca, fíjense bien, ya por la misma edad, ¿verdad? Tienen piel que tiene pérdida de turgencia, pero eso es una piel senil, y aparte de eso, por su posición, que no tienen dientes, ¿verdad? Muchas veces, y la posición que tienen en el cuerpo, se han fijado que estas personas pasan en algunas ocasiones con la boca abierta. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque, ¿por qué digo estos dos factores, la piel y la boca abierta? Porque al tocarles la piel les puede hacer un signo de pliegue falso positivo, ¿verdad? Que ustedes le aprietan la piel y queda arrugadito y ustedes, ah, sí, está deshidratado. Le ven la lengua y la ven seca y dicen, ah, lengua de perico, está deshidratado. No, está deshidratado, no, está deshidratada la lengua, ¿verdad? Porque ha estado con la boca abierta. Entonces siempre el parámetro para saber qué es son dos cosas, ¿verdad? La presión arterial, ¿verdad? Y una visual, ¿verdad? La visual es ver el grado del color de la orina, ¿verdad? Si estos pacientes, alguno tuviera sonda, es súper chivo porque ahí solo ven la bolsa y ven si está clara o está concentrada. Está concentrada, vea, y la presión está en el límite inferior, el paciente está deshidratado. Entonces, el agua se necesita porque el hecho de una úlcera para que cicatrice, independientemente si es vascular, si es diabética, si es lesión por presión, del tipo que es traumática, lo que sea, siempre va a importar es que el hecho, la base de la herida, la pérdida de continuidad de solución de la piel, esa base tiene que estar siempre húmeda para la reproducción celular. Si ustedes tienen un lecho seco, ese lecho no les va a producir nada y se les va a cronificar las úlceras. Las úlceras, por lo general, independientemente de su causa, deberían de cicatrizar en un periodo de 6 a 8 semanas. Les estoy explicando porque también sus curaciones son cada 3, cada 5 días. Ahora, hay pacientes que sí no son ambulatorios y que se tienen que ingresar. Yo he tenido casos especiales en que lo vemos por el grado de necrosis y por el grado de secreción, ¿verdad? Y de tal vez incluso algunos un poco de gangrena mini localizada. Hemos tenido incluso casos de curación 2 veces al día, ¿verdad? En hospitales, ¿verdad? Eso yo lo he tenido en el servicio, el doctor aquí nos estará enterando hoy por hoy en eso. Entonces, eso es bien importante decirlo porque uno no tiene que ahora. Ahora, hay ciertas lesiones que ustedes las pueden ver un poco necrosis, usted puede valorar curarlo cada 2 días, ¿verdad? Incluso cada 3, ¿verdad? Pero ahí ustedes mismos nunca le van a dar a un paciente, mire, porque usted le va a preguntar, mi doctor, ¿cuánto cuesta mi curación? Entonces, mi curación cuesta tanto, pero usted le dice, mire, yo lo voy a curar, no es que cada quien de ustedes, de los tips que voy dando, que menciono, hago el paréntesis, ¿verdad? Uno puede tener varias opciones, ¿verdad? Una opción, eso nadie se los explica a ustedes, pues yo se los voy a explicar, ¿verdad? Y lo aprendí yo solo. Muchos pacientes, médicos, perdón, le van pidiendo los insumos al paciente. Yo en lo personal, ¿verdad? Es mi opinión personal. Otros pueden decir que no, ¿verdad? Pero yo se los dejo, ustedes analicen. No les voy a pedir que aquí en el chat me pongan, ahorita todos contesten qué van a hacer, ¿no? Eso es personal de cada quien. Pero yo prefiero tener los insumos yo, ¿verdad? O sea, tener un tubo de tal cosa, tener un tubo de tal cosa, tener un parche de tal cosa, tener otro parche de tal cosa, tener cartostat, tener este. ¿Por qué? Porque según me va evolucionando, hay pacientes que de repente se portan mal, glucosa les eleva y se vuelven a necrosar, ¿vea? Entonces, o a llenar de sudado fibrina, entonces me toca volver como que retrocede uno, ¿verdad? Pero si ustedes retroceden por causa del paciente, tienen que decirse, mire, esto aquí ha pasado y usted se complicó, ¿verdad? Don Chamba, usted se complicó porque no me hizo caso. Así que hoy voy a tener que volverle a poner de este, ahí se lo tienen que decir, porque de repente ellos hacen cuenta de cuánto tiempo lo están curando ustedes y dicen, pucha, que nunca me curo. Sí, pero no se curan porque ellos no hacen caso. No es porque ustedes están haciendo mal su proceso.
Entonces, esto yo prefiero de esa forma. Lo otro porque también lo prefiero de esa forma es porque si ustedes le dicen al paciente y ustedes no tienen y el paciente lo lleva y ustedes saben qué ponerle y eso le piden, mire, don fulano, y eso es lo que quiero que no se vayan a amarrar y tal vez aquí se van a ir de espalda algunos. Hoy me va a traer, voy a decir algo, el que estaba en la foto, perdón, en el WhatsApp del caso del dedo. Perdón, me trae por favor, vea niña, la esposa se llama Catalina, la niña Catalina, me hace un favor, para el próximo usted me va a traer un tubo de Sufrexal. El paciente cobra, vea, pues, perdón, paga el Sufrexal, se lo llevan ustedes, claro, ustedes le bajan un poquito porque ustedes no ponen el insumo, lo están curando, pero de repente el paciente retrocede o lo que pasa, o no le funciona, vea, entonces ustedes tienen que cambiar de insumo. Entonces, si ustedes tienen que cambiar de insumo, ¿verdad? Entonces tienen que decir, bueno, entonces mire, doña Catalina, hoy va a comprar este. El paciente cree que cuando ustedes le piden un X producto, con ese producto se va a quedar. ¿Ya? Y muchas veces no es así. La mayoría no es así. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, pues ustedes tienen que valorarlo. Sí, al tener de varios laboratorios, que los vamos a ver al final, vamos a tener contacto con ellos. Yo les compro a ellos este, y ustedes tienen como un mini arsenal. Acordemos que la mayoría de parches se puede, la mayoría, vamos a ver cuáles sí, cuáles no, hay algunos que sí, la mayoría sí, se cortan y le queda una fracción y eso lo pueden ocupar para otro paciente. Entonces no es pérdida, siempre es inversión y ustedes lo recuperan rápido. Pero lo que sucede es que si ustedes no explican eso, el paciente siente que está gastando en puro gusto y que ustedes cobran y gastan ellos, entonces ellos se ve más el término económico. Vea, se ve más así. No es como cuando uno los tiene en sumo, uno solo los aplica, pone. Yo por lo general tengo mi equipo de espadadrapo, mi equipo de gasas, mi equipo de tijeras, mi bisturí, yo tengo todo, o sea, todo, y yo solo voy cambiando, poniendo, que ellos no tocan nada. Eso lo pueden hacer tanto en su clínica como domiciliar, como lo hago yo. ¿Pero por qué? Porque el paciente siente que solo está dando dinero. Pero si ustedes todavía lo mandan a la farmacia a comprarlo, o en un tubo tal, vea, él lleva la gasa o él lleva el espadadrapo, no hay que de repente ustedes hoy vaya a comprarme tal tubo a las 2 semanas, otro tubo de otra marca, entonces en vez hasta puede llegar así, pucha, este no sabe lo que está poniendo. Entonces yo les dejo eso ahí para que lo valoren cada uno cómo van a hacer. ¿Me explico ya? Al final el curso trata de qué vamos a poner. Ahora, ¿cómo ustedes lo obtienen? Si el paciente se lo lleva o familiar, o usted ya lo tiene en la clínica, la decisión es de ustedes, ¿verdad? Pero yo les digo lo que yo he valorado en la práctica y que sale más, valga la redundancia, más práctico. Entonces, volviendo al punto, el agua es vital para la cicatrización de las úlceras y más las de presión. Todas las lesiones de presión son lechos en veces grandes, ¿verdad? Y, perdón, y ¿cómo se llama? Si no hay una humedad, ¿verdad? Como tal en la base, disculpen, ustedes no van a poder, ¿cómo se llama? Disculpen, un segundo, voy a pedir un vasito de agua. Lisette, regálame un vasito de agua, por favor. Entonces, mi hija, perdón. Entonces, una explicación. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen la base de la úlcera seca, en estos pacientes, por la misma cuestión que tienen pueden estar un poquito deshidratados, se vuelve como que dijera yo, como un cascarón la base. Entonces ahí nunca va a germinar nada, no va a crecer nada, entonces no les va a cerrar y el paciente se les cronifica. Entonces, mucho cuidado. Seguimos. Veamos. Oye, las disculpas. Habíamos dicho, ¿verdad? Que podemos tener estos pacientes casi siempre. Los pacientes encamados prolongados tienen una desnutrición mixta, o sea, marasmática cuachorco, ¿verdad? Tienen pérdida de lo que es tejido, tejido graso, perdón. Gracias. Pérdida de tejido graso y pérdida de tejido muscular. Entonces, como hay pérdida de ese tejido, el paciente no tiene de dónde reparar. Simple y sencillamente, ¿verdad? Ni comen ni consumen para que repare la úlcera. Entonces, ellos piensan, se está destruyendo el paciente, ellos van, se lo voy a resumir. Estos pacientes están catabólicos. Están en una destrucción interna, bioquímicamente, vean, acelerada, porque están buscando energía para sí mismos y fuentes ¿cómo se llama?, de elementos de reparación para la úlcera. La úlcera está seca, está deshidratado el paciente, quizá nunca cicatriza, el paciente sigue demasiado. Vean, entonces muchas veces estos pacientes
adoptan una posición, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con la lengua. Hay un doctor, ¿verdad? Que es un gran amigo mío, un gran amigo mío, ¿verdad? Cuando éramos residentes, ¿verdad? Comenzando medicina familiar, él casi siempre le gustaba la parte de cirugía. Entonces, como estábamos en un hospital nacional, muchas veces él llevaban pacientes que eran, él miraba al doctor en lo que eran pacientes con lesiones de úlceras y todo. Entonces, en los nacionales, este tipo de pacientes de lesiones por presión, cuando los familiares los llevan, como son gente humilde, a los hospitales, casi siempre los abandonan en los hospitales. Uno los ingresa y quedan abandonados, ya nadie llega, ni llegan a verlos. Entonces, este colega mío, uno de mis mejores amigos, tenía la costumbre que él, aunque estuviera allá abajo en sala de operaciones o en la pequeña cirugía, si a la emergencia llegaba uno, le decía al R1 de que le avisara porque él iba a subir corriendo a verlo, le ponía el insumo, un parche y lo despachaba para no ingresarlo. Entonces nunca ingresaba, entonces tenía la fama de bateador, ¿verdad? Entonces, bueno, en un día, ¿verdad? Que estábamos todos reunidos en una visita médica, entregando turno a eso a las 3:30 de la tarde, nos íbamos uno y se quedaban otros, vamos, entonces en el servicio de él, ustedes nunca iban a ver pacientes con úlceras, menos de úlceras por presión, jamás. Nunca iba a haber un paciente ahí acostado, derrame se ve con una lesión por presión en el sacro, jamás. Él ya los había visto y lo había despachado en la misma emergencia sin necesidad que lo ingresaran, bien o mal. Entonces, pero cuando yo llegué al servicio, voy viendo que había una paciente, pucha, como unos 90, 88 años en posición bolo fetal de lado, contracturada. De ahí voy viendo que tenía úlceras por decúbito. Le digo, y esta paciente me extrañó verla ingresada. Dije, pero yo no la miraba inestable, para decir que estuviera mal, pues mal, solo por su secuela. ¿Ve? Y les digo a los compañeros, eso sí, mi amigo, el encargado del servicio, y que mira, no había llegado todavía, estaba en la pequeña. Y yo, mira, este paciente, le digo, ¿quién lo ingresó? Entonces me dijeron, me dijo, fulano, mi mejor amigo lo había ingresado. ¿Qué dicen? Le digo, ¿a qué lo ingresó? No, no puede ser. Le digo, sí, él lo ingresó. No, si él todo lo bate. Y casualmente tenía seis camas y solo era el único paciente. Pues al rato lo vi por la ventana que él venía corriendo de pequeña cirugía a entregarnos el servicio. Porque a entregar la ronda, ¿verdad? Y entra, bueno, dice, es una paciente, no empezó. Esta es una paciente de 90 años, vea, diabética, hipertensa, secuelas de ACV, vea, con una úlcera sacra, pero así, bien chivo. Entonces vengo yo y en medio, claro, solo residentes, ahí era la entrega de turno de los residentes. Vengo yo y le digo, hey, ¿y este paciente fulano? Le digo, y solo me volvió a ver y él siguió la presentación. Le digo, no, entonces vengo yo y le digo, mira, fulano, le digo, ¿y qué está haciendo esta sobreviviente del Titanic aquí? Le dije yo, ¿verdad? Entonces viene el compañero, ¿verdad? Y me vuelve a ver y yo me sonreí y empiezan todos bueno, todo, uno se ríe y otro bien serio, viendo. Y yo vi que mi amigo no decía nada. Le digo, no, pues Silvio, ¿qué pasa? Le digo, y mi amigo me vuelve a ver y me dice, Ramiro, ella es mi abuelita. Y me quedo yo congelado. Y le digo yo, era mi mejor amigo. Hijo, le digo yo, perdóname, fulano. Bueno, 2 semanas no me habló. Siempre almorzábamos juntos. Entonces uno tiene que tener cuidado con la boca, ¿verdad? Con eso, estos pacientes son pacientes. Yo estaba cipote, un paciente que uno no conoce y a medida avanzando yo ya voy a cumplir, les cuento, 50 años y se lo digo así. Uno tiene que ser, la carrera es para ser humano, es para no tener descuidos. Entonces el abordaje a todos sus pacientes tiene que ser de una forma holística y estos pacientes siempre los vamos a encontrar así con desnutrición mixta. Los encontramos sin grasa, sin músculo, vea, emaciados, ¿verdad? Casi como la foto que está en la esquina, ahí lo pueden ver de la diapositiva, ¿verdad? Entonces estos pacientes no tienen, la única fuente es acá. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces habíamos dicho que por esto, vea, la desnutrición, las 3 fases, vea, la inflamatoria, la proliferativa, ¿verdad? Y la última que era la de remodelación y maduración. Entonces, la desnutrición afecta por lógica la primera fase, que es la fase inflamatoria de reacción a la agresión. Ya en eso nos va a hacer también de que el paciente disminuya la proliferación de fibroblastos, ¿verdad? Esto va a alterar síntesis del colágeno, ¿verdad?
Y por lógica, pues, vea, eso mismo va a disminuir la función de protección local, vea, en los puntos de presión. Vea. Acuérdense que estos puntos de presión tienen que tener un poquito de grasa porque esa grasa es como un cojín, como el cojín los cojines que tenemos en los muebles. Entonces, es muy importante decirlo, ¿verdad? Entonces, todo paciente, y esto ahí lo puse en negro y se lo voy a preguntar en el examen. Pregunta de examen, márquenlo ahí, un plumón fluorescente, ahí lo que van anotando. Vea, que hoy por hoy una ingesta menor de 1000 calorías al día, y eso cualquiera lo puede calcular. Vea, un pan francés son 40 calorías, perdón, 80, una tortilla son 80 calorías, ¿verdad? Una copita de arroz son 150 calorías. Entonces, eso ya uno más o menos diría, pero un paciente consume menos de 1000, vea, o menos de 100 gramos de proteína en el día, va a tener úlceras de presión, tarde o temprano le va a hacer una lesión. Se van a acordar de mí. Entonces, es bien importante, porque uno viene, le traen al paciente, ay, usted, vea, Superman, usted, vea, o super chica, vea. Creo que el doctor de Gudiel no le había saludado, buenos días. Entonces, buenos días, doctora. Entonces, ¿qué sucede? Un gusto. ¿Cómo se llama? Los pacientes lo llevan a uno, sí, le vemos las cosas, pero no vemos que nos llevan ahí todo pechito. A nomás que va a entrar el paciente, ustedes ya saben que es una lesión por presión. Entonces tienen que explicarle al paciente, vea, y yo por lo general le voy escribiendo un papelito. Tiene que verme la glucosa, qué es lo que come, como vea el estado de ánimo. Hay uno, les digo incluso a los hijos, ¿verdad? Que tienen que hablarles al oído. En vez de unos pacientes, le hola papá, aquí estoy, soy Carolina, vea. Hola papá, aquí estoy, soy Edwin, aquí estoy con usted. Decírselo, porque algunos pacientes también por la edad tienen hipoacusia. Y si no le escuchan y pasan y se sienten postrados, tarde, pero yo he visto ancianas de la tercera edad, vea, ya sí, señores, con secuelas ACV, yo los he visto cuando les salen lágrimas. Yo los he visto. Así que nadie me puede decir que es mentira. ¿Ya? Entonces uno tiene que hablarle al paciente. Yo en vez del que veo que me logra ver, ya va a estar, don Plutarco ya va a estar bien. Don Cipriano ya va a estar bien. Aquí lo estamos curando, ayúdeme, ¿ya? Ya, y con él se medio les molesta o les duele, ya voy a terminar. Yo soy el doctor fulano, yo soy la doctora fulana, ya la vamos a curar. Hay que hablarles para que ellos tengan esa interacción, es bien importante. Entonces, así como está esa interacción, hay ciertas cosas que son ley, menos de 1000 calorías, ese paciente va a tener lesiones por presión tarde o temprano, ¿verdad? Bueno, aquí está. Esto es lo que no debemos de permitir, ¿verdad? Para que estemos con las lesiones por presión. Entonces, habíamos dicho los insumos nutricionales, ¿verdad? El Avintra, lo resumimos rápido. El Avintra, a mí lo que me interesa es que sepan que Avintra tiene arginina y glutamina, 7 y 7, punto, ¿verdad? Y tiene proteína de suero y vitaminas. Eso es lo que, bueno, ya, Avintra, porque de aquí a un año ustedes no se van a acordar, no se van a acordar, pero sí se pueden acordar que tiene arginina, ¿verdad? Glutamina, vitaminas, ¿verdad? ¿Y qué más? Ajá, proteína de suero. Tiene esas 4 cosas, es lo que tienen que saber. ¿Ya? Eso es bien importante saberlo, ¿verdad? Así que también tenemos el argument, ¿verdad? El argument, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, tiene arginina, un poquito más, glutamina tiene más, pero, ¿verdad? Vean acá, no trae proteína, ¿verdad? Y no tiene vitaminas. Ahí lo pueden ver la etiqueta de argument. Vitamina A, 0%. Vitamina C, 0%. Hierro, 0%. Calcio, 0. Solo hay unos minerales, sodio y potasio, pero esos minerales son extra, ¿verdad? Pero las vitaminas, que son como moduladores en ciertas reacciones bioquímicas internas, ese no tiene. Entonces, el argument tiene más arginina, un tantito más, y más glutamina, pero tiene menos otros componentes como los minerales, ¿verdad? Y las vitaminas, y no trae proteína de leche. ¿Me explico ya? Entonces, yo le digo, ahora, generalmente, y eso, por eso es que yo se los menciono ahorita lo que es la, bueno, y el otro es argiteín, se escribe, que casi siempre se ocupa en la fase final de una cicatrización, de una úlcera ya terminando, ya casi está nítida, vean, que el argiteín solo trae arginina, 4.5 gramos, ¿verdad? No trae, ¿verdad? Otro tipo, no trae, ¿cómo se llama? La famosa glutamina. Por eso es que ese KICP se deja en aquellos que ya no hay infección, que no hay problema de que esté infectada la lesión, ¿verdad? Y esta, ¿cómo se llama? Trae algunas vitaminas, puede traer un poquito de vitaminas, pero es mínimo. Entonces, esto es bien importante saberlo,
para poder hacer su aplicación. ¿Vea? Entonces vamos ahí. Entonces decíamos cuándo hacer Avintra, cuándo tener el otro. ¿Vea? Entonces eso es bien importante decirlo. Vea, Avintra. Vea, el Avintra lo vamos a ocupar en los casos generalmente leves o moderados y cuando el paciente puede alimentarse por sí solo. Que no, él puede, no estoy diciendo que come bien, sino que él puede comer, pero no quiere. Entonces ahí él nos puede ayudar y se puede iniciar con Avintra, ¿verdad? Porque tiene de los dos, arginina y glutamina, ¿verdad? Y puede ocuparse en los casos infectados leves, digamos así, ¿verdad? Y donde el aporte vitamínico nos ayuda un poco, ¿verdad? Ese es Avintra, es de Abbott, laboratorio Abbott, Avintra, ¿verdad? Argimen, ¿verdad? Que es de Meditronic, vean, Medtronic se llama, Medtronic, Med de médico, Tronic como de electrónica, Medtronic, ¿verdad? Se ocupa ya en casos moderados y graves, más que todo cuando están infectados. Esto es porque lleva glutamina y la glutamina, aparte que es un precursor deformador de músculo en el ser humano, ¿verdad? También repara, también ayuda a reparar más rápidamente con arginina, pero la glutamina también es un cofactor que hace que se dé más proliferación de glóbulos blancos a la lesión. Entonces, si hay un foco de infección, la glutamina la ocupamos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si está bastante infectado, la lesión es más severa, es mejor ocupar Argimen, ¿verdad? Y ahí lo ponemos. En los casos que es más infectado, el aporte mayor de glutamina nos ayuda, ¿verdad? Ahora, no tiene aporte vitamínico, pero muchas veces en este momento el aporte vitamínico lo podemos compensar con una alimentación y aprovechamos mejor la ventaja de la glutamina y la arginina para el aporte que se debe tener en la cicatrización y reparación, ¿verdad? Y eso sí, el factor como no es que sea más pues, es carísimo, no, vea, el sobre de Argimen anda por $12, ¿verdad? El sobre, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno tiene que valorar cuántos días se lo puede dejar, unos 10, 14 días para empezar, más lo que ustedes lo curen. Si el paciente ve que esto le cae bien, tanto el insumo proteico que ustedes están dando, más la aplicación de sus insumos, el paciente puede ser que lo demás. Yo tengo pacientes que lo compran incluso el mes, hacen el esfuerzo y eso les ayuda a cicatrizar y cerrar sus úlceras más rápido. Bueno, y la Argitin, pues, ¿verdad? Se ocupa ya en los casos limpios, donde no hay infección, casos que estuvieron infectados, ¿verdad? Y ahora ya, bueno, infectados y que fueron trataron con Argimen. Lograron limpiar, entonces se pasa luego del Argimen, se pasa a Argitin y se les cambia, ¿verdad? O pueden pasarle a Vintra si ustedes quieren, ¿verdad? Pero ese es un proceso. Lo único que el Argitin, como tiene vitaminas, puede dejarse después del Argimen, no hay problema, ¿verdad? Y el factor igual, veis, igual que el Argimen, un poquito más caro que la Vintra, ¿verdad? Ustedes, pero estamos hablando de diferencia de $2, $1. O sea, el otro vale $10 más o menos. 11 no es mucho la diferencia, entonces ustedes tienen que ver ahí, mejor $1 más y lleva más glutamina y arginina y en el caso severo lo ocupo para una úlcera infectada, ¿verdad? Aquí estamos, Argitin, y se escribe Argitein, ¿verdad? Ese sí es pura arginina. Bueno, entonces, esto ya es parte de lo nuevo, ¿verdad? No lo habíamos dicho, esto es una diapo nueva, usos todos aquí, ¿verdad? El consumo normal de todo ser humano, eso tienen que saberlo, es de 0.8 gramos de proteínas por kilo de peso al día. Pero en un paciente con úlceras, el tipo aquí, el tema es lesiones por presión, pero cualquier pie diabético, úlcera vascular, úlcera traumática, una úlcera varicosa, todas las úlceras aumentan el consumo de proteínas, ¿verdad? Entonces esto puede ir de 1.25 a 1.50 gramos por kilo de peso. Y generalmente un paciente promedio de estos de secuelas ACV les puede servir de 1, o sea, de Argimen o de Avintra, de 1 a 2 sobres al día, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, si pueden hacer el esfuerzo los 2 sobres, yo lo veo demasiado caquético, ¿verdad? Que no está comiendo mucho, ¿verdad? Hay que darlo. Estos insumos por lo general se dan en 250 ml de agua, se puede dar en jugo también, pero este es importante. Nunca, hay pacientes que tienen que explicarlo, perdón. Hay familiares, perdón, no pacientes, familiares que dicen, fíjese doctor, que mi papá, fíjense lo bonito de una diapo a lo que nos lleva. O sea, una diapo puede dar tanto conocimiento, ¿verdad? Podemos hablar tanto en una diapo que no necesitas tanta diapo, en vez de la diapo da toda la clase. Entonces,
esta diapo, lo que yo quiero llevarles es que me va al punto que el familiar en veces hace algo, ustedes lo habrán visto, ¿vea? Ay, por cierto que yo tengo el vaso. Yo tengo aquí el vaso, ¿vea? Y en este vaso yo tengo que echar el sobre. Pero fíjense que mi papá casi no come. Entonces no se lo va a tomar todo. Entonces, ¿qué hacen? Reducen el volumen, pero en el mismo volumen echan todo el sobre. Entonces, osmóticamente ese líquido está más concentrado. Correcto, es lo que me hicieron ahí, que de plano la regó el familiar. Entonces, cuando se toma ese líquido hiperconcentrado, osmóticamente, bueno, como dice la gente, es más espeso, ¿verdad? Como está más espeso, cuando entra en el tracto intestinal, le da diarrea osmótica. Imagínense, diarrea, no absorbe nada, no come, desnutrido, la úlcera ahí, pero eso sí, lo llevan a curar donde la doctora es Tatiana Escobar. ¿De quién es la culpa? ¿De la doctora Escobar? Ah, la doctora es mala. Ay, no. Así es la gente. Entonces, pero si ustedes no hablan, y perdón por todos aquellos, porque siempre hay un, no sé ustedes, pero yo tenía un compañero que le decíamos el mudo, ¿vea? Y por cierto, no voy a decir el nombre, pero es un experto de úlceras heridas y es uno de los mejores del área de Oriente. No voy a decir el nombre, pero le decíamos el mudo. Ah, pues el mudo, que los que no hablan, ya lo llevó la fregada a todos los del curso, pues. No hablan, solo ven así, pasa adelante, lo voy a curar, lo cura, salud, pues, y no le explican, ese paciente en 2, 3 curaciones no le vuelve. No le vuelve. O si van a domiciliar, 2, 3 curaciones no les va a llamar. Ya no, fica, ahí le aviso, ahí le aviso. Y se van por el lado económico, ahí le aviso, cuando llegue, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen y cuando ya no le llaman, ¿pero por qué? Porque ustedes no le explicaron de que el vasito es completo con eso. Ahora, fíjese, doctor, que él toma por poquitos. Ah, vaya, entonces, ¿en cuánto es esto? Va tanto, ¿verdad? Entonces, dividen en 3 tantos el polvo. Si el vasito le pusieron 1/3 de líquido, 1/3 del polvo calculado para que no vaya, o sea, vaya a la misma concentración que está indicado el insumo ponerlo en líquido y así no le va a provocar diarrea, ¿vea? Y yo tengo pacientes que en veces les han dado, primero le dan eso, y se lo pueden dar extra, le dan incaparina, pero igual le meten la incaparina en menos líquido, entonces les da diarrea. Entonces, si ustedes primero le dieron el Argimen o la Vinta y después le zampan concentrada la incaparina, la de ustedes la dieron correcta, pero la que seguía no, más concentrada, les da diarrea. Lo terminaron expulsando en la diarrea el Argimen. El sobre que gastaron 12 pesos lo tienen los 12 pesos el de la farmacia y aquí lo echaron por la cola. Entonces, se los estoy explicando porque son cosas importantes, ¿verdad? Entonces, no se aprovechó. Entonces, ¿qué pasa? El paciente no cicatriza, no cierra la úlcera, ¿verdad? Y la doctora de Gutiérrez es la mala. Esa señora, viera que me ve bien raro, ¿verdad? Sí, entonces no es así, no es así. El paciente es el que no está educado. Eso sí, yo siempre hago hincapié. La culpa al final siempre es del médico, porque no hay mal paciente si el paciente uno le educa. Ahora, si uno le educa y sigue siendo mal paciente, no, ahí sí es la culpa de él, ¿verdad? Pero uno tiene que educar. Pero no podemos reclamar si no hemos educado, ¿verdad? ¿Cómo le pueden educar a los niños en una escuela si no han tenido el profesor todos los días ahí en el aula de clase? No han aprendido nada. Entonces, no hay una presión, entonces no existe ese aprendizaje. Entonces, ustedes tienen que explicar. Este tema de lesiones por presión es uno de los que tiene más largos los temas, pero es bien complejo. Permítame, solo quiero ver aquí que me está saliendo del chat. Veamos. Voy ahorita aquí, disculpen, no está aquí inspirado. Me ha echado la culpa a la autora de Gutiérrez. Permítanme. Aquí está. Pero fíjense que se puede, aquí me preguntan por el Dinamogen en lugar de Argimen. La experiencia ahorita uno ha visto que se pueden utilizar, pero como aquí el punto del curso de úlceras es saber lo mejor, ¿verdad? Porque si yo digo, tengo este, pero puedo ocupar este, entonces uno tiene que explicar a los pacientes qué manera tiene que ocupar, qué insumo aplicar. Es mejor aplicar el Argimen porque la calidad es, bueno, ya se lo dije. Argimen está en el protocolo nacional de la clínica de úlceras de Panamá. Y hoy por hoy, de Centroamérica y América del Sur, Panamá es el que va de rey de tratamiento de la clínica de úlceras y heridas. ¿Ya? Esos médicos, miren, no sé si les conté una vez, sí creo, ya les conté, los médicos generales de allá, esos médicos generales abren los pies, ellos, no el cirujano, ellos lo abren y lo debriden y lo curan,
son expertos, ellos son ulcerólogos. ¿Me explico ya? Que es lo que tratamos de que por lo menos lleguemos a un nivel mínimo nosotros de ulcerología con este curso. Ellos tienen este aprendizaje. Entonces, el argument, sí se puede utilizar. Alguien me puede preguntar, mira, doctor, yo puedo ocupar, lo voy a decir más fácil, y soy, yo puedo ocupar incaparina. La incaparina está aprobada hasta por organismos internacionales de que su consumo es el ideal en proteínas. Claro que sí, ¿verdad? Incluso hay uno que se llama Proteinex, el otro es el Proteinex que lo dan en los hospitales, ¿se recuerdan? Es otro, pero ¿qué pasa? Los Proteinex muchas veces estos llevan insumos de proteína que no va hidrolizado. Entonces la proteína que se consume en parte se pierde en el mismo tránsito intestinal y un poco lo que se absorbe. La forma en que va Adjument con la arginina y la glutamina es una absorción directa y no se pierde. Entonces, por eso le decía yo, si el paciente puede dar $1 más o $2 más por sobre, es mejor dejar el Adjument, ¿verdad? Entonces, de ahí el doctor Darwin Escobar me está preguntando, perdonen porque hay unas me dice, doctor, ¿podemos usar las proteínas de uso deportivo en los pacientes de nutrición más alimentación? ¿O en su defecto incaparina? Sí, por ahora le estoy explicando. Vi que casi respondí la pregunta del doctor. La incaparina se puede ocupar, dice. Hay pacientes que no podrán pagar. ¿Qué opina usted? Claro, se puede dar. Eso es bien importante. Se fueron al lado económico humano y tienen razón. ¿Verdad? Hay pacientes que no lo pueden pagar. Se puede dar incaparina. Pero yo no quiero quedar, perdónenme con mucho respeto, porque después aquí la gente habla de que yo soy incaparinalólogo o algo así. No, ¿verdad? Yo no soy incaparinalólogo, ¿verdad? Yo le estoy explicando que el aporte es adecuado. Ahora, hay que tener cuidado con los deportivos, ¿verdad? No sé quién puede decir, porque alguien puede tener, no sé si ese es el enfoque, porque no el médico, el doctor Escobar, sino que el paciente puede traer la duda de que como eso se ocupa en cuestiones deportivas, ¿verdad? Y de formación y construcción muscular y de ejercicio, fisiculturista, bla, 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 eso me va a dar más contenido proteico. Sí se puede dar, pero el problema, pero es una pregunta, ¿se puede dar? ¿Podemos? No. Esa pregunta ahí está en el chat, léanos todo. Doctor, ¿podemos usar? Sí, la respuesta es podemos. ¿Debemos usar? No debemos. Ese es diferente. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado porque la mayoría de estos pacientes tienen problemas de insuficiencia renal. Yo siempre así hago una pregunta. Fíjense qué interesante esta pregunta, ¿verdad? Ustedes van a ver pacientes, les voy a explicar. Si alguien quiere contestar a la pregunta, doctor Escobar, por ejemplo, usted ahorita que está activo en el chat, si yo le digo que un paciente de 90 años, ¿verdad? Tiene, oigan bien, 0.8 de creatinina. Los pacientes le llevan los exámenes a su clínica cuando lo va a curar. Tal vez me pueda responder, doctor Escobar, para aprendizaje de todo. No, no es una pregunta cuestionaria, sino que es una pregunta abierta. Creatinina 0.8. Y yo le digo que ese paciente con 0.8 de creatinina tiene insuficiencia renal crónica, ¿es cierto? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué pensaría usted, doctor Escobar? Le dejo abierta ahí la pregunta. Vea, tiene insuficiencia renal, tiene cero, se lo voy a poner más cachimbón, como dicen en otros países, 0.7 de creatinina. Y yo le digo, mire, ese paciente de 90 años tiene insuficiencia renal y tiene 0.7, ¿verdad? No sé si alguien o algún otro médico que quiera opinar. Ya le respondo, doctora Marciano, ya le respondo. Hay alguien que quisiera opinar con respecto a que yo le diga 0.7. ¿Puede tener insuficiencia renal crónica o tiene 0.7 y está normal? O estoy equivocado, porque mi enunciado es falso, ¿verdad? ¿Alguien quisiera opinar? No sé. No tiene, si tiene insuficiencia renal, 0.7 creatinina, o 90 años, 88 años, ¿va? ¿Alguien? Dice, claro, porque usualmente estos pacientes tienen desnutrición. Correcto, doctor Escobar. Y si tienen desnutrición, ¿qué pasa, doctor Escobar? El peso, sí, pero la pregunta va, creo que la doctora Escobar, Tati Escobar, su tocaya va por el camino, creo que ella nos pueda responder, ¿verdad? Claro, dice, porque usualmente estos pacientes tienen desnutrición. ¿Qué le parece a usted, doctora? No sé, la desnutrición, ¿por qué? ¿Ya? Les voy a explicar, me adelanto, si quiere, me adelanto. Va a responder la doctora Escobar, ya le vi que iba al teclado, la doctora ahí. Doctora, está inspirada, ya vi que esta mañana estamos bien mayéuticos. No, no, dice que no, va. Les voy a explicar. Los pacientes, ve ahí va un poco con lo que dice también la doctora Escobar, el peso. Los pacientes de esta edad de 80, 90 años, por lo general tienen una gran pérdida de tejido muscular. Entonces, como tienen poco músculo,
liberan poca creatinina en la sangre. Entonces la creatinina, aunque ellos tienen insuficiencia renal, pueden tenerla, como expulsan poca creatinina de parte de una proteína del músculo, ¿vea? La creatinina se mantiene a nivel normal, porque el grado de insuficiencia no les afecta porque la creatinina que sale del músculo la pueden evacuar, tanto así que tienen 0.7 de creatinina. Por eso, hoy por hoy, la depuración de creatinina casi no se ocupa en la garrafa, les decía una vez yo en la clase, de 24 horas. ¿Por qué? Porque también hay creatinina que no solo viene de lo que va llegando al glomérulo que anda en sangre, sino que creatinina que anda en el intersticio del tejido renal. Eso también sale a la orina, entonces nos da un falso de. Por eso, hoy por hoy es mejor calcular la depuración en base a fórmula, en base al peso y a la edad del paciente, ¿verdad? Uno calcula la depuración de creatinina y le sale 1. Entonces hay pacientes que en vez salen que están en estadio 1, vea 1A, según la clasificación internacional, vea, pero tienen 0.8 creatinina, no les causa ningún problema, pero tienen insuficiencia renal. Entonces, por eso hay que tener cuidado con los insumos de tipo deportivo que son altos en creatinina y son altos en proteínas. Nos podemos, como dicen, hacer más un daño que un beneficio. La doctora Hortensia Marcial dice, ¿cuánto duran ya preparados estos insumos? Arginina y Argiten. Por lo general de 24 a 48 horas, ¿verdad? Si se mantienen en la refri, ¿verdad? Y al momento de volverlo a dar, hay que volverlo a revolver con la cuchara para que no se haya ido ningún sedimento. Generalmente se disuelve todo, pero si se ha quedado un poquito, ¿verdad? Por la relación que hemos hecho polvo líquido, hay que volverlo a revolver. Pero mucho cuidado, entre más demos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soluto en solvente, más polvo en un líquido, más riesgo de diarrea, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, ahí más o menos, doctor Escobar, pues le respondía, gracias por las preguntas, muchas gracias, doctor, queda claro, perfecto, aquí quedamos claros, doctor, ¿verdad? Le explicaba esto para que no quede duda, porque siempre sale un familiar, no es el médico, ¿verdad? Uno de médico es más prudente, no se va a atrever a hacer eso, pero el familiar, mira, doctor, yo le estoy dando ahí Protefort, ¿vea? Algún nombre así medio raro, ¿vea? Que dan en los gimnasios, ¿verdad? Los instructores, y bien feo. Yo tuve un caso de un amigo mío que el baboso era bien fornido, entonces para que él no pasara a la siguiente categoría en boxeo, cuando iba y fue campeón centroamericano de boxeo, fue amigo mío, vecino de mi colonia, donde yo vivía, donde era soltero, con mi mamá, allá él vivía en mi colonia, y el entrenador, vea, él tenía unos entrenadores que, bueno, no sé si el país no vale la pena, pero unos entrenadores de otro país que entrenaban a mi amigo salvadoreño y fue campeón centroamericano, le dieron furosemide, vea, para que orinar y perdiera peso y así él no quedara en la categoría superior de boxeo, porque al pasar a la siguiente categoría, él en esa categoría quedaba bien pollo con todos los demás cholos. En cambio, si él quedaba en la categoría inferior, él era el más cholo de toda esa categoría. Entonces le dieron furosemide para que él perdiera peso. Lo perdió y cabal quedó, pero cuando hicieron el tamizaje al azar de estas pruebas que hacen, le salió que había consumido furosemide y él no sabía, ¿verdad? Fue el mismo entrenador que lo había, pero le quitaron esas medallas, bien feo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que en veces se usan, ¿verdad? Pero en veces esta gente no es como en otros países, ¿verdad? Que son así como Estados Unidos, en Europa, que son muchas veces no son gente preparada en doctorados para ser especialistas en deporte, ¿verdad? Pero aquí cualquiera ha jugado fútbol, ha jugado béisbol, son entrenadores y ya dan hasta insumos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en eso, ¿verdad? Con lo que se aporta al paciente. Entonces, volvemos al punto. Bueno, el consumo normal y para que vean que prácticamente, pues, esto aumenta casi un 50%, ¿verdad? El consumo cuando se tienen lesiones y entre más lesiones tengan, en el caso de las lesiones por presión, hay pacientes que yo he visto multiescarados, pero son pacientes que de plano ni su familia los quiere, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado que esto aumente. Vean ustedes, pues, el consumo normal es de 0.8, ¿vean? Y el consumo va de 1.25 hasta 1.50, o sea que puede llegar del 50 casi hasta el 60%, perdón, 50 al 100% casi de aumento, según la relación de 1.25, 1.5 a 0.8, es un aumento, podríamos decir, del 50 al 90% que se incrementa el consumo de proteínas cuando un paciente tiene lesiones por presión. Perdón.
Seguimos. Perdón. Bueno, y las calorías, ¿verdad? Acordémonos que el consumo de calorías, bueno, cuando ustedes tienen un paciente, el consumo normal de calorías va de 25 a 30 calorías por kilo al día. Ese es el consumo normal para una persona normal. Con una persona está baja de peso, ¿verdad? Cuando tiene mucho, es que tiene exceso de peso, hay que bajar a 20, 25 o a 20 calorías por kilo, ¿verdad? Para el consumo, ¿verdad? Esto es bien importante decirlo. Y si el paciente está desnutrido, tiene que hacerse arriba de 30 calorías por kilo. Por eso se dice cuando un paciente tiene lesiones, tiene úlceras, independientemente del caso, hay que darle también un consumo energético. ¿Por qué? Porque si no le da un consumo energético, el cuerpo va a destruir músculo, entonces va a destruir proteína y aparte de eso, es raro que la persona de este tipo de enfermedades, más las lesiones por presión, no tenga, ¿cómo se llama? O sea, si deja de comer, no es que deje de comer carbohidratos y si come proteína, pero no, o sea, dejan comer de todo. Entonces, pues si no tienen el aporte calórico que se necesita, el paciente va a empezar a destruir primero la grasa, ya lo sabemos que es lo primero, lo cual libera cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y luego después de eso va a empezar también a consumir proteínas, que es el propio músculo, que es donde la fuente más rica de proteínas en el cuerpo, en el ser humano. Entonces, este es el requerimiento que se tiene que estimar, más estos pacientes que por general es la ley casi que sean desnutridos, ¿verdad? Son pocos los que tienen un buen cuidado y comen todavía un poco bien. Bueno, en esto traigo una duda, ¿verdad? Que muchos me la han hecho, me han escrito, ¿verdad? Mire, doctor, fíjese que esto, un doctor me escribió por WhatsApp y una doctora, ¿verdad? Me preguntó acerca de estas lesiones por humedad, que son lesiones por presión. No, las lesiones por humedad son de un tipo, ¿verdad? Y las lesiones por presión son de otro tipo. Sí, no puedo negar que en la práctica, la literatura, algunos lo mencionan, puede haber lesiones mixtas o que una lesión o un punto de presión, mejor dicho, afectado por una sobrehumedad de la zona, hace de que esta lesión pueda aparecer más fácilmente. Eso sí es cierto. Pero la lesión pura, digamos así, en sí como lesión por humedad, es un tipo de lesión y la lesión por presión es otra. Entonces, mucho ojo. Entonces, ya con eso podemos ver que para saber las lesiones por humedad, ¿verdad? Bien importante, hay que conocer las incontinencias. Las incontinencias, dice una la incontinencia, pues es bien fácil, no la por qué hablar de eso. No hay que hablar de eso porque hay gente, ¿verdad? Que incluso en la deposición fecal tienen deposición de heces semipastosas, así como que hacen como que es atol. ¿Verdad? Entonces, eso que es atol, ¿qué importa la consistencia? Pero como va en atol, lleva líquido y eso irrita. ¿Verdad? Entonces hay pacientes que incluso cuando presentan diarreas, más que todo de tipo infecciosa, ¿verdad? Algunas veces son pacientes que con la diarrea se escaldan y se escaldan no por el número de, usted va a llevar 2, 3 y ya se escaldó, no. Lo que pasa es que como viene la diarrea directo desde el intestino, ¿verdad? Arriba superior, trae prácticamente todavía el jugo gástrico que lleva ácido. Entonces llega hasta el final de la región anal y llega a las nalgas, los glúteos, a la región perianal y eso los quema. Entonces esas lesiones, vean, en este equipo, aunque es un tipo de lesión química, pero a la vez es de humedad y no es de presión. Entonces por eso hay que tener en cuenta de que estas incontinencias nos pueden complicar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El manejo, ¿verdad? De estas lesiones y aparte, si no las tiene, provocarlas. Entonces, tenemos la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, en términos teóricos académicos, se clasifica en aguda o crónica, aunque no lo crean. La aguda es en pacientes que por lo general no les dura más de 4 semanas, ¿verdad? Son lesiones, como se llaman, perdón, lesiones de incontinencias. El paciente se está orinando, pero por las causas que sean, pues generalmente no va a durar más de un mes. Entonces, generalmente, ¿vea? Estas lesiones son lesiones son incontinencias, perdonen, estoy confundiendo para las incontinencias, casi siempre se refiere a su causa, es generalmente una causa externa, ¿verdad?
Casi siempre pueden ser infecciones, ¿verdad? También puede ser síndromes confusionales agudos, ¿verdad? Y algunas veces estas mismas infecciones o síndromes confusionales agudos que presentan los pacientes, ustedes saben que los pacientes de esta edad muchas veces por la misma desnutrición, por lo mismo que no comen, pueden presentar hiponatremias. Entonces, las hiponatremias, el sodio bajo, puede hacerlos entrar en síndromes confusionales agudos, ¿verdad? Y darle que el paciente se esté orinando. Entonces, eso también los pacientes, otros que no está aquí incluido en el diapo, pacientes diabéticos descompensados. Si el paciente tiene una IBU y es diabético, ¿verdad? Eso hace que tenga incontinencia más fácilmente, ¿verdad? Pero sí, como repito, cuando la incontinencia, su causa desaparece, ¿verdad? Ahí es cuando ella también se quita. Entonces, no hay ningún problema. El problema lo podemos tener en los pacientes, ¿verdad? Que cuando es de tipo crónico, ¿verdad? Cuando es de tipo crónico, vea, se ve que casi siempre hay un problema de la estructura urinaria en sí, vea, pero también puede haber causas externas, ¿verdad? Entonces esto es muy importante decírselo, ¿verdad? Se clasifica de urgencia, la crónica se clasifica de urgencia, que dice que el paciente tiene una necesidad inminente de orinar, ¿vea? De estrés, ¿vea? Por ejemplo, se ve en los pacientes que tienen problemas abdominales, ¿verdad? Que alguna infección abdominal o incluso aumento de la presión intraabdominal, esto puede dar incontinencia. El de rebosamiento significa que el paciente no tiene la capacidad vesical de contener la orina, ¿verdad? Funcional, ¿verdad? Cuando se ve que el paciente tiene problemas neurogénicos con respecto a la inervación de la vejiga por una cuestión de paraplegia y pueden presentarla, ¿verdad? Y total se dice que cuando el paciente, perdón, se me pasó, cuando el paciente, ¿cómo se llama? Tiene secuelas ACV, tiene problemas neurogénicos, ¿verdad? El paciente, todo esto que es cuando él está abolido por completo, ¿verdad? Entonces el paciente no puede contener, no tiene el control del esfínter urinario. Entonces el paciente es de más de 4 semanas y se ve casi siempre en los pacientes crónicos que nosotros tenemos con lesiones por presión, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la incontinencia fecal, ¿verdad? La incontinencia fecal, ¿verdad? Podríamos decir que es cuando se presenta también por rebosamiento. Algunas veces esto se puede dar en los pacientes que presentan el rebosamiento, es como, por ejemplo, es como un rebalse también, ¿ve? Hay pacientes con diarrea, por ejemplo. Entonces se pueden tener este tipo de incontinencia y ya por la edad tienen un pobre control del esfínter, con la diarrea no se aguantan y son pacientes que en vez de pacientes de 70, 80 años que nos encontramos defecados con diarrea. ¿Ve? El trastorno anorrectales, pacientes que tengan problemas de hemorroides o tengan problemas de tumores a nivel del recto, ¿verdad? Esto puede darnos problemas de incontinencia, ¿vea? También por sobrecarga del esfínter, ¿verdad? También aquí está incluida cualquier presión externa. Hay pacientes que tienen fecaloma, ¿vea? Que son heces impactadas, ¿verdad? Duras, pétreas, ¿verdad? Que están en la ampolla rectal y eso está dándonos una presión y puede estar haciendo que el paciente presente que esté por poquito defecándose con el esfínter abierto. Ya, los neurogénicos, pues lógico, ¿verdad? Pacientes con problemas de lesiones nerviosas, vean, del sistema nervioso central, vean, o locales como paraplegia, algunos lo presentan, ¿verdad? Lo funcional, que es cualquier trastorno, ¿verdad? Propio del sistema nervioso, de la inervación de la zona, ¿verdad? De lo que es toda la zona se llama hemorrecto anal, ¿vea? Así algunos lo llaman así de esa forma, o recto anal le llaman otros, por lo cual llegamos a esta tabla, a esta tabla de esta, le voy a correrme estas ventanas un segundito para verlo acá. Entonces, con toda esta cuestión de la orina, ¿vea? De la humedad que se puede provocar, viene la pregunta, ¿vea? Bueno, ¿tenemos lesiones por presión o tenemos úlceras por presión? ¿Vea? Entonces, esa es la cuestión. ¿Tenemos lesiones o no para tener esto? Permítanme un segundito. ¿Vea? Perfecto. Entonces, aquí que vemos, nosotros decimos, bueno, entonces, un segundito, corto acá. Disculpen, quiero salir, que estoy, aquí está salir, perdón, que estoy, había entrado con mi teléfono a la misma charla acá y no me había fijado, no me puedo estar anotando, las disculpas. Entonces, las lesiones por presión, ¿vea? Y la humedad, la de humedad, ¿cuál es la causa? Por lo general,
La causa de las lesiones por presión siempre es fuerzas de presión, o sea, la fuerza que dijimos que es la presión directa, ¿verdad? La fricción o cizallamiento, lo dijimos, hay un punto de presión que está ahí directamente. Las lesiones de humedad, por lógica, tiene que ver una humedad presente, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque ciertos pañales, ¿verdad? Quitando las famosas que puedan pañalitis porque no cambiemos el pañal y se acumula la orina, pero hay pacientes con las partes de las orillas plásticas del pañal presentan áreas de sudoración bien grandes en lo que es la rabadilla o la zona genital. Entonces, a veces no es una humedad que uno diga, ah, es porque se orina o es porque, bueno, yo he visto casos de gente que tiene fuga de la sonda vesical de orina. Muchas veces, ¿verdad? La sonda, acuérdense de las unidades French, ¿verdad? Para los que no se recordaban, si no me recuerdo, las unidades French, entre más gruesa es la sonda, vean, el número es mayor, más gruesa es la sonda. Vean, no es lo mismo una sonda de 12, vean, que una 14, que una 16, una 18, que siempre digo la 18 es la más gruesa. Por ejemplo, que una unidad French equivale a 0.3 milímetros. Entonces ustedes multiplican el número por 0.3 milímetros y obtienen el diámetro de la sonda, ¿verdad? Entonces esto es importante como un tip aprenderlo. Entonces, muchas veces hay pacientes que nosotros le hacemos la cambio de la sonda, puede ser que se lo lleven a usted que lo cambien o otra persona lo cambió, pero la sonda que le pusieron es de un diámetro menor. Entonces, puede ser que la uretra y el trayecto urinario hacia el interior esté dilatado con una sonda de mayor calibraje, de mayor diámetro, y cuando ustedes o la otra persona le pone una sonda de menor, tengan una fuga alrededor del tubo de la sonda entre la pared de la uretra y la sonda. Entonces, el paciente está ahí, pero está drenando orina. Entonces, pueden sospecharla cuando vean que el paciente está tomando agua, está consumiendo líquidos, ¿verdad? Pero el paciente, ¿cómo se llama? No tiene, no tiene, sí, o sea, consume, ¿verdad? Pero no tiene signos de deshidratación y no tiene tampoco, podríamos decir, signos de que él está edematizado o reteniendo líquido. O sea, si el paciente está tomando líquido, ustedes ven que lo consume, no está edematizado, no tiene signos de sobrecarga, entonces el líquido se está eliminando. Pero ustedes ven que la sonda vesical, si tiene sonda, no está llena o tiene un poquito nada más, incluso hasta está clara, entonces quiere decir que hay fuga. Entonces ustedes tienen que explorar. ¿Por qué? Porque este líquido que está fugándose por el pene, por el escroto, si en el caso de un hombre, se va a la región anal o a la región de los glúteos más fácilmente en la mujer y eso darnos una úlcera, ¿verdad? Por humedad, una lesión por humedad, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en eso. Ustedes están examinando a un paciente, se lo llevan y tiene tubos, tienen que tener cuidado de esta situación. Y nunca se les olvida la ley que se dice en los tubos. Un paciente con más de 2 tubos puestos tiene una alta, ¿cómo se llama? Probabilidad de muerte, ¿verdad? Eso es bien importante, más en los cuando son de máximo. Un paciente tiene ahorita tubo aquí, le han puesto sonda, eso es una ley de la medicina. Entre más de 2 tubos hay una alta incidencia de muerte en los pacientes. Entonces, entre más tubos tenga, tienen que tener cuidado, hablar con el familiar, su familiar, y decirle, señor, su familiar está delicado, de cuidado extremo, porque el paciente tiene esto, tiene lo otro. Eso significa que tiene mucho soporte, tipo de drenaje, bla, bla, bla. Entonces, mucho cuidado con las sondas, cuando cambien sonda o cuando le han dicho, mire, fíjate, después que le cambiaron esta sonda, no sé quién, la enfermera o el doctor que llegó a la casa, fíjate, se empezó con, tiene fuga. Hay que revisar los números de la sonda, que es una cosa que se da muy frecuente. Bueno, otra diferencia en cuanto a la localización, las lesiones por presión por lo general no están en una prominencia ósea. ¿Vea? Si no está una prominencia ósea, perdónenme, no piensen que hay lesión por presión. O sea, en una lesión por presión siempre hay, vea, una prominencia ósea que está contraminándose contra una superficie. Esa es ley, ¿verdad? Eso es casi, podemos decir, el 100%, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que eso no hay un punto de presión directo sobre una superficie, ¿verdad? Contra una prominencia, es improbable que sea una lesión por presión, ¿verdad? Ahora bien, en las de humedad puede o no producirse sobre una prominencia ósea. Puedo les decir, estas son las mixtas. En donde hay una prominencia ósea, vea, llega un poco de humedad, más fácilmente se hace la úlcera.
Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos la forma, ¿vea? Por lo general, vea, las lesiones por presión se presentan en un solo lugar, ¿vea? Pero pueden haber varias, ¿vea? Pero generalmente solo hay una o dos, lo máximo, ¿verdad? Y generalmente son circulares o de forma regular oval, ¿verdad? En cambio, las de humedad, por lo contrario, casi siempre solo son superficiales y pueden haber varias en más de un lugar o ser más extensas por la humedad misma donde se está contactando la piel. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, en cuanto a la necrosis, ¿verdad? La necrosis podemos ver aquí, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? En las lesiones por presión, ¿verdad? Está presente, ¿verdad? Son, eh, y eso sí, va, depende también del estadio, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve el estadio de las lesiones, ¿verdad? Y según esto, uno puede ver de que hay, por ejemplo, en la grado 3, 4, puede haber tejido necrótico, ¿verdad? Y eso, bueno, pero en las lesiones por humedad, por ser superficiales, generalmente no hay necrosis, ¿verdad? Esto es bien importante. No hay una necrosis que se delimite como tal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esas diferencias. La profundidad, vea, las lesiones por presión va a depender del estadio, vea, porque la 1, pues no hay ni laceración ni nada, vea, y en el caso de las lesiones de humedad, todas son superficiales, generalmente son superficiales, ¿verdad? Los bordes, ¿verdad? De estas, de las lesiones por presión van a ser de forma regular, lo dijimos arriba, ¿verdad? Y las de humedad por lo general son irregulares. Es por la forma en que se distribuye la orina, el líquido, las heces que se riega, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empieza a dar una forma irregular los bordes de la lesión que se presenta, úlcera por humedad, ¿verdad? En cambio, en las lesiones por presión, como el punto donde se da la presión, la fricción, el sellamiento, de una forma, digamos, directa y precisa y concisa, la forma generalmente es circular y oval. Entonces les digo, porque muchas veces se lo llevan a uno el paciente, ustedes ven la úlcera en la parte trasera, región ahí, glútea, sacra, toda esa zona, en cualquiera de esas áreas, ustedes tienen que ver bien si es por humedad o si es por presión, ¿verdad? Entonces tienen que estar bien, no es solo, la voy a curar, sí, pero digamos, si una lesión es por humedad y ustedes empiezan a curar, van a necesitar protección, porque no, tarde o temprano se va a volver su curación con su insumo, se va a llenar de orina. A mí me pasó varios casos, que un caso yo tuve que no era mixta, era una lesión por presión. Yo la estaba curando, ¿verdad? Pero de repente cuando llegaba una vez ya se había llenado de orina. El paciente tenía incontinencia urinaria. Entonces, por eso ustedes van a ver que muchas lesiones por presión, las que son perianales, ve ahí por el coxis que se hace, por vez el coxis se ve la puntita ahí, ahí se toca y hacen punto de presión, las sacras, o a veces las glúteas, ¿verdad? Cuando se decan o se orinan, a estos pacientes es bien frecuente también que si no les da un gran cuidado de esto o tienen mucho asientos semilíquidos de fecal, muchas veces se les ofrece la colostomía. ¿Me explico? Y la colostomía es temporal, solo mientras se hace la cura de la úlcera y herida, vea, la úlcera que tiene depresión, vea, y la puesta de sonda vesical, mientras esta orina se controla, porque no la orina, cuando se va a agarrar, sale, les está llenando de orina, pero se va más enfocado a lo que es la colostomía. Es bien frecuente que en los pacientes con úlceras trocantéricas, ¿verdad? Coxigias, sacrocoxigias o glúteas, ¿verdad? Grandes, estos pacientes es mejor hacerles la colostomía, porque si no, bueno, ustedes lo han visto, pues se han de recordar, y lo dije en la clase anterior, pues ustedes toman un cultivo, ¿verdad? De la úlcera coxigia y ven que va a querer Escherichia coli, le sale Enterobacter fecalis, o sea, salen bacterias del pupú, ¿me entienden? Ya, y después, entonces, si salen bacterias del pupú, partículas fecales o un buen fragmento de ese llegó a la úlcera, entonces se las contaminó y luego se infectó. Entonces les digo que generalmente estas situaciones uno las llega al paciente, se la lleva a la úlcera y ellos creen que el doctor es mágico y a curar, ¿no? Y ahí se sana todo. Aquí hay una pregunta, pero no me acaba de pispilear en el buen saludo en el chat, la ventana de chat. Dice, muy bien, gracias. El doctor Lazo, hola doctor Lazo, buenas tardes. En los diabéticos se da bastante la incompetencia del dulzor de la vejiga y la leucotoxicidad en el sistema nervioso. Es cierto, ¿verdad? Acordémonos que es parte de la neuropatía. Incluso algunos hablan
No sé si ustedes tienen bastantes pacientes que padecen diabéticos, que padecen bastante o de gastritis o de colitis. Pues. Esta gastrocolitis que están padeciendo estos diabéticos es parte de la enteropatía diabética, ¿verdad? Y la enteropatía diabética, ¿por qué es? Es por problemas de la inervación. O sea que en la enteropatía diabética subyacente, muchos expertos dicen que está la neuropatía diabética subyacente en ella. Entonces esto es lo mismo, ¿verdad? La inervación, así como puede afectar que el dedo, a mí yo no siento que me está tocando el dedo, si no lo siente, ¿verdad? Así también a nivel interno los nervios están comprometidos. Y esto puede verse bastante en los nervios, ¿verdad? Que inervan la vejiga y pues la misma glucotoxicidad del azúcar, ¿verdad? La doctora de Gudiel me dice, ¿puede existir de ambas lesiones según región anatómica? Sí, pueden haber, doctora de Gudiel. Es lo que le decía, las lesiones mixtas, ¿verdad? Doctor Cerros, no sé, pero los demás sí me están oyendo, así que quizás revisar su nivel local, porque yo veo que todos me están escuchando. ¿Verdad? Yo ahorita no he tocado nada, yo el audio sigo igual, ¿verdad? Entonces, así, la doctora de Gudiel ya me escuchó, o sea que para la doctora de Gudiel tiene audio, hay audio, entonces revisa ahí, doctor Cerros, tal vez gracias, doctora, muy amable por colaborar, ¿no? Entonces, sí, hay pacientes que tienen muchas veces, ahí tienen en la zona sacra, vea, una lesión, vea, pero eso sí, doctora, fíjense que la doctora de Gudiel, fíjense que esta lesión, que es lo que voy a hablar ahorita, me voy a cerrar porque ahorita ya terminé las preguntas, voy a cerrar este último punto para explicarle eso. Usted puede ver ahí al final el color, vea, me voy a ir a la humedad. Pues la piel puede estar roja o no por la infección, pero en el borde de la de humedad se puede ver incluso color blanquecino, como macerado. ¿Ya? Eso no se ve en la depresión, ¿vea? En las lesiones de presión no se ve mucho eso. En cambio, en la de humedad sí se puede ver un borde blanquecino, así como de una costrita blanca, es la humedad que ha macerado la lesión. Entonces, pero si el paciente tiene, hay una superficie de contacto de presión directa, hay una prominencia ósea y tiene eso y está a la par de la región anal, pues es lógico, y ha estado con diarrea, por poner un ejemplo, eso es lógico que es una lesión mixta, ¿verdad? Hay una lesión de presión que se ha visto comprometida y aumentada por la humedad, ¿verdad? Ahora, en cambio, me regreso a la columna de la izquierda, las lesiones por presión, el color va a depender del estadio, ¿verdad? El estadio, según el estadio como que flor blanca, no, ahí es estadio, disculpen, es estadio, ¿verdad? Le falta la tilde, la I. Es según el estadio, si es el color, ¿verdad? Por ejemplo, ponen que es lesión grado 1, la úlcera solo es roja en la piel, no hay úlcera, de ahí porque ahora sí se lesiona por presión, sí, lo único que ustedes apretan y no palidece, o sea, lo rojo persiste, ¿verdad? Esa es la grado 1, la grado 2 ya hay pérdida de la continuidad, grado 3, y si hay infección o no, puede haber eritema e induración alrededor. Así se caracterizan las lesiones por presión. En cambio, la de humedad pura, esa casi siempre el paciente no tiene, no, puede haber enrojecimiento perilesional, pero ahí puede haber un color rosado o blanquecino en el centro, que eso hace ver que hay humedad. Y es osiva. Yo he tenido pacientes que tienen una úlcera, vea ahí cerca del ano, vea en el pliegue interglúteo, vea ahí se ve rojizo, vea, parece, y uno dice, sí, pero aquí no hay hueso, y es más, se siente la nalguita. Ya, eso es que el paciente ha tenido diarrea, vea, y la diarrea, los componentes, vea, de desecho de la diarrea ha quemado el área, entonces ha dado una dermatitis, entonces esas ya son lesiones por humedad, que como lo sabemos, generalmente son superficiales. Entonces, ahí podemos ver ya en el cuadro así en forma general, vea, yo les puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la característica principal de las lesiones por humedad? Pues que hay humedad presente, ¿verdad? Y no hay puntos de presión, ¿verdad? Y en cambio las lesiones de presión es lo contrario, ¿verdad? Ahí está presente la presión directa o la fricción o el cizallamiento, ¿verdad? Que es el origen de estas lesiones, ¿verdad? Y por lógico, ahorita ustedes no ven el cuadro, la localización, ¿verdad? Generalmente hay un punto de presión, en la de humedad no. En la forma, vea, por lo general, vea a mí, yo estoy viendo, ahorita solo estoy viendo a la izquierda y vuelvo a ver para otro lado. La forma, ¿cómo son las lesiones por presión? Vea, por lo general son regulares, son circulares o son ovaladas. Las de humedad son irregulares porque el líquido, lo que provoca la humedad, la que provoca la lesión, se distribuye en forma irregular. ¿Qué dice necrosis? Yo sé que las lesiones por presión tienen necrosis más en estadios avanzados y las lesiones por humedad por lo general son superficiales y estas no tienen necrosis. La profundidad en las lesiones, vean, veo para otro lado, solo me las imagino, las lesiones por presión, según el estadio, va a tener la profundidad y al igual de esto, las lesiones por humedad son superficiales, ¿verdad? Los bordes, igual. Los bordes generalmente, las lesiones de presión son regulares y la otra, como es líquido la que lo provoca, si todo regado el líquido,
es irregular. Y el color ya lo dijimos. Puede haber eritema en las dos, vea, indurado, pero por lo general predomina en la humedad un color rosado blanquecino, vea, de que nos denota que ahí ha habido, ¿cómo se llama? Mucha humedad, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita quiero ver, seguimos avanzando, son las 11 de la mañana, vea, sí, 11, nos vemos en 15 minutos, ¿verdad? Y tómese receso 15, 20 minutos y nos vemos aquí de regreso, ¿verdad? Bueno, los espero acá, ahí los varones, ¿cómo se llama? Al baño y aquí nos vemos a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Nos vemos en un rato. Perdonen, hay una pregunta en el chat. Disculpen. Vamos a ver quién preguntó. Hay una pregunta en el chat. El doctor Germán me dice, gracias, no hay audio. Ya lo resumí. Excelente, doctor Cerro. Perfecto, ahí está. Entonces, 15 minutos, nos vemos. 15, 20. ¿Verdad? Entonces, decíamos que las lesiones por presión, ¿verdad? Su causa, ¿verdad? Rapidito, fuerzas de presión. La humedad siempre va a estar presente en las de humedad, ¿verdad? La localización siempre va a haber una prominencia ósea por lo general. Doctor Aquino, bienvenido. Puede o no producirse en presencia de una prominencia ósea, pero puede estar también, ¿verdad? Con mixtas, como preguntaba la doctora de Sales. Perdón, la doctora Gudiel y doctora Sales, bienvenida nuevamente, ¿verdad? Disculpe la confusión. Bueno, la forma, doctor Aquino, bienvenido. La forma, gracias doctor, por lo general un solo lugar y son circulares. Es bien importante porque estos pacientes, fíjense que si quieren mi opinión personal, son pacientes que generalmente llegan con cuadros mixtos, ¿verdad? Están desnutridos y están con la úlcera por presión. De ahí que se orina mi abuelo y él no. Entonces, con estos pacientes, ustedes les dicen que se orina y tienen una lesión, sea de presión, vea nada más, que se está complicando por una de humedad o realmente es de humedad, o sea, casi siempre uno tiene que consultarles, sugerirles que mejor hay que colocarles sonda, ¿verdad? Eso le digo por si tienen una incontinencia y que la incontinencia ya es irreversible, hay una causa que ya ustedes no pueden, ¿cómo se llama?, corregir, ¿verdad? Entonces es muy importante decir. Bueno, lo que hemos dicho, bordes regulares en la depresión, en las irregulares en la de humedad y que según el estadio va a ser el color que se puede presentar en la depresión, ¿verdad? Y en la de humedad puede haber un color blanquecino o rosado blanquecino, ¿verdad? Entonces, bien importante. Bueno, seguimos. Entonces, para entrar al final de lleno al tratamiento, tenemos que hablar de la prevención primero, cómo las van a prevenir, tanto que no se le formen y que las que tengan ya no se hagan más y que las que tienen no se le haga más grande. Fíjense qué interesante. La prevención abarca varias cosas en ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que la prevención es son puntos importantes que uno los tiene que tener en mente porque son cosas que nadie nos lo dice, nunca nos los explican en el pregrado, ¿verdad? En ese tipo de lecciones uno las aprende y las llega a conocer en el hospital, ¿verdad? No existe una temática que haya lesiones por presión que esté dentro del pregrado, sino que uno lo va viendo en el poco a poco, en el devenir de nuestras prácticas. Entonces, también así es la cuestión de la prevención, esto lo va aprendiendo uno en el camino, pero ya hay ciertos, ¿verdad? Incluso hay tratados solo de prevención de lesiones por presión, ¿verdad? Para evitarlas y que los pacientes no tengan ninguna otra complicación. Entonces, en las lesiones, estas, la prevención es la siguiente, ¿verdad? Esto es lo que se llama la escala de Norton, ¿verdad? Existe la escala de Norton, vea, la normal, digamos, la modificada, ¿verdad? Pero prácticamente, porque yo les voy a traer lo práctico, ¿verdad? Tenemos que ocupar la escala, esta escala de Norton, si quieren, no se vea, no es necesario que, yo lo que quiero que vean de la escala es los puntos que se evalúan en el paciente para saber que este paciente, si no tiene riesgo, ¿verdad? No tiene úlcera, perdón, el riesgo que tiene de presentar una úlcera por presión.
quitando el dato que ya explicamos, que todo paciente con un consumo menor de 1000 calorías, ¿verdad?, al día o de menos de 100 gramos al día de proteína en su dieta va a desarrollar lesiones por presión. La escala de Norton, ¿verdad?, nos evalúa el estado general del paciente, el estado mental del paciente, o sea, general como un ser total, y su estado neurológico mental. La actividad que este paciente tiene, ¿verdad?, en su casa, ¿verdad?, si presenta movilidad, ¿verdad? Y vean qué importante, si tiene incontinencia, porque aunque la lesión hay un punto de presión, pero lo que preguntaba la autora de Goudiel, si a esta lesión que usted tiene un punto de presión está haciendo que va a formar una lesión por presión, le echa a usted un líquido, más fácilmente lo hace. Y va a terminar siendo una lesión por presión mixta con una lesión de humedad. Entonces, por eso se incluye a las incontinencias siempre en la explicación, ¿verdad?, de estas lesiones, tanto de presión, pero también por las propiamente dichas lesiones por humedad. Entonces, uno va a categorizar al paciente en base a cómo lo vea al paciente. Si el estado general del paciente es bueno, son contados. Yo he tenido como quiero ver, unos 3 pacientes en mi haber de mi práctica con lesiones de que están bien, 3 quizás, 3 o 4 tal vez, ¿vea? Pero en general son pocos, ¿vea?, donde el estado general es bueno. Si está bueno el estado general es 4 puntos. Vea, si ustedes lo ven que se ve débil, un poco consumido, le ponen 3. Si el paciente tiene un mal estado, vean 2, vea, y si está, pero está peor o está, o sea, abandonado el paciente es 1 punto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver también, evaluarle el estado mental. Si el paciente está alerta, si está apático al medio, le vamos a dar 3 puntos. Si está en un síndrome confusional o se ve como un nubilado, vea, y si ya está osteoporoso, que es lo ya como comatoso, ¿verdad? Ese es 1 punto. En cuanto a actividad que el paciente presenta, si el paciente camina, que eso es bien raro, ¿verdad? Yo tuve un paciente, he tenido yo, que camina, ¿verdad? Y que tuvo lesión por presión, ¿verdad? Entonces era porque cuando se sentaba en la misma posición y tenía un punto de presión en su silla. Entonces era una silla especial que tenía, entonces el paciente lo presentó y eso que caminaba, ¿verdad? Si el paciente con ayuda camina, se le da 3 puntos. Si el paciente pasa solo sentado, vea 2 puntos y solo está en cama, 1 punto, ¿verdad? Luego vamos a ver si el paciente como en su actividad, vea, corporal, su movilidad. Si el paciente se mueve bien de todos los miembros, se sienta, se vea, porque hay pacientes que así son, ¿verdad? Le van a dar 4 puntos, ¿verdad? Si el paciente, su movilidad está disminuida, ¿verdad?, le van a dar 3 puntos, ¿verdad? Y si su movilidad está muy limitada, le van a dar solo 2. Y si el paciente está inmóvil, ¿verdad?, le van a dar 1 punto, ¿verdad? Todos ustedes van a hacer la sumatoria de estos puntos, ¿verdad? Luego, la incontinencia, ¿verdad? El paciente no presenta, es ocasional, es solo urinaria, ¿verdad? O si tiene tanto fecal como urinaria, va a ser 1 punto. Dependiendo cómo usted lo evalúe, ese es el riesgo. Ustedes lo pueden dejar consignado en el expediente de su paciente, en el archivo que llevan de su paciente, ¿verdad?, el que van evaluando, la escala de Norton, cuánto lo evaluaron, ¿verdad? Esto es bien importante porque en base a la escala de Norton también son el énfasis o la energía con la cual nosotros les explicamos a los pacientes y a su familia del cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente puede tener, lo mínimo que puede tener, como son 5 rubros, ¿verdad?, y los menores 1 son 5 puntos. Entonces, si un paciente tiene de 5 a 9 puntos, el riesgo de presentar lesiones por presión es muy alto. Si presenta un paciente de 10 a 12, el riesgo es alto, ¿verdad? Si de 13 a 14, el riesgo es medio, ¿verdad? Y mayor de 14 puntos, ¿verdad? Es bien importante, el riesgo mínimo, incluso si presenta los 20 puntos, ¿verdad?, que es 4 por 5, 20, no hay riesgo. Entonces, esto lo podemos aplicar. Lógico que casi siempre lo vamos a aplicar a aquellos pacientes encamados que veamos o que tengan ciertas posturas crónicas persistentes. Entonces, esto es por estados de previos, ¿verdad?, o secuelas que puede presentar este paciente que están provocando que este paciente pase en ciertas posiciones en forma crónica. Entonces, así nosotros podemos tener una idea de cómo el paciente, cómo se llama, se encuentra y cómo lo podemos ayudar, ¿verdad?
Bueno, también tenemos la otra escala, ¿vea? Que es la escala de valoración de Braden, ¿vea? Vea, esta escala, ¿vea? Es bien importante porque aparte, fíjense bien, esto es bien importante que incluye los que tiene Norton, ¿vea? Incluye el estado, ¿vea? Como tal, como nutrición, ¿verdad? Si ustedes fijan, la percepción sensorial es como el estado mental. Tenemos la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, ¿vea? Y aquí no toma, ¿cómo se llama? Se tiene, mejor dicho, lo que es el estado nutricional. Aquí lo pueden ver ustedes comparado con Norton, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Entonces, aquí podemos ver, entonces aquí no tenemos lo que es el estado general, sino que vemos ROSI o peligro de lesión, entonces podemos ver, vean. Si el paciente tiene percepción sensorial completamente limitada, se le da un punto, vean. Si tiene muy limitada 2 puntos, si está ligeramente limitada, y si no tiene limitaciones 4. Vea, la exposición a la humedad, constante humedad, a menudo humedad, ocasionalmente humedad o raramente humedad. La actividad puede estar encamado, en silla, deambula ocasionalmente o deambula frecuente. Vea, la movilidad completa en forma completamente inmóvil. Vea. De ahí podemos ver muy limitada, ligeramente limitada y sin limitaciones. 4 puntos. Ustedes van a sumar los puntos según cómo lo califiquen a cada paciente con en base a esta escala. Y la de nutrición, si tiene una muy pobre nutrición, probablemente inadecuada, si está adecuada o es excelente. Entonces, así vamos viendo. Tenemos el caso del último rubro. Vea, si vemos que el roce hay un peligro de lesiones, vea, pues si es problema, requiere moderada y máxima asistencia. De ahí solo 2 puntos si el problema es potencial y si no existe problema aparente de roce y peligro de lesión. Entonces, todos estos puntos, mejor dicho, hay que sumarlo y nos da un puntaje total para el paciente. Si el paciente tiene, ¿verdad?, menos de 12 puntos, vean, el riesgo es alto de presentar úlceras por presión. Si el paciente tiene de 13 a 14 puntos, el riesgo es moderado. Y se va a tener un riesgo bajo cuando el paciente tenga 15 a 16 puntos, si es menor, vea, de 75 años, y un rango de 15 a 18 si es mayor o igual a 75 años. Todo esto es bien importante mencionarlo, vea, porque son cosas que uno tiene que tener en cuenta para valorar los pacientes, ¿verdad? Y explicarles. Entonces, ahora bien, si ustedes me dicen, yo siento que es más práctica la de Norton, ¿verdad? Es más fácil de aprender, ¿verdad? Y eso lo podemos dejar más fácilmente consignado, ¿verdad? Uno hace una cuadrícula, ¿ven? En Word en base a esto y uno lo tiene, solo imprime la hoja y solo se la vamos metiendo al expediente. En base a eso, esa es la forma en que nosotros podemos catalogar a un paciente en caso de lesiones por presión, donde puede, como se llaman ustedes, tener este tipo de evaluación, ¿verdad?, del paciente, ¿verdad? Yo también al final les voy a traer un esquema, ¿verdad?, de hojas que se pueden ocupar como seguimiento de un paciente ingresado o en paciente ambulatorio de cómo chequear el paciente sus lesiones en su expediente clínico, ¿verdad? Por cualquier cosa para evitar demandas. Entonces, si les preguntan cuántas escalas hay, ¿verdad?, hay varias, pero las que más se ocupan es Norton y Braden, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Entonces, hay que tener ciertos cuidados con ciertos pacientes, ¿verdad? Un tipo de paciente que tienen ciertos aditivos o insumos, ¿verdad?, o aditamentos, ¿verdad?, que ocupa el paciente, que nos hacen que el paciente pueda desarrollar lesiones por presión en cualquier parte. ¿Cuáles, por ejemplo, los pacientes que tienen sonda nasogástrica? ¿Qué cuidado vamos a tener? Bueno, por lógica, cambiarle a diario el sistema de sujeción. Donde él tiene pegadito, vea, la sonda, vea que lo ponemos aquí, hay que cambiarlo porque si no, el roce del tubo puede provocar con el espadadrapo que sea una lesión por presión. Después en vez de se hacen peloncitos, vea, enllagados y se les hace una costra mielicérica donde está sobreinfectada la lesión. Siempre hay que lavarle a estos pacientes el interior de sus fosas nasales y secarlos en forma adecuada. Secarlos suavemente, no provocar porque puede estar un poco friable la zona. Secarlo con suavidad, ¿verdad? Hay que movilizar el tubo, ¿verdad?, de la zona nasogástrica, hacerlo con rotación ligera, una rotación para que se mueva y tratar de que si lo volvemos a fijarlo en otra nueva posición en la zona.
para que la parte donde esté el esparadrapo no sea la misma donde estaba antes haciendo un roce, ¿verdad? Y por lógica, al hacer la limpieza, se fija nuevamente cuando ya se sabe que está completamente seca la lesión y uno puede hacer la nueva fijación. Entonces, esto es bien importante para aquellos pacientes, ¿verdad? Que tienen sonda nasogástrica, ¿verdad? Entonces, son cuidados que tenemos que dar. Los otros que tenemos que tener cuidado son los pacientes que presentan sonda vesical, ¿verdad? Los pacientes con sonda vesical tenemos que tener mucho cuidado porque estos tubos quedan marcados sobre la piel y pueden originar úlceras o lesiones por presión. ¿Cómo es esto con las sondas vesicales, verdad? Hay que tener cuidado que se hace una limpieza diaria, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y hacer, bueno, limpieza diaria y las veces necesarias. Ese LVN significa las veces necesarias del área genital. Entonces hay que hacer una limpieza. Si el paciente cada rato se orina o se hace hay que limpiarlo más veces, por eso es las veces necesarias. Hay que hacer un secado exhaustivo, ¿ya? O sea, exhaustivo no quiere decir riguroso porque podemos rozar y provocar un roce de la piel, sino que exhaustivo quiere decir estar bien, revisar bien que todo quede seco, ¿verdad? Y bien así que no quede nada, ningún rastro de humedad. Algo que es bien importante que entre la sonda vesical, ¿verdad? Y lo que es la uretra, la punta de la uretra del pene, hay que estar aplicando antiséptico. Podemos estar haciendo limpieza 1 o 2 veces al día en la punta de la uretra donde entra la sonda con clorhexidina. Acordémonos que aunque esté la sonda fijada por dentro con un balón, la sonda, vean aquí, puede tener este juego. Esta es la punta del pene, puede tener un movimiento y hacer que bacterias del exterior entren a la uretra. Y esto darnos después uretritis, infecciones vías urinarias. Entonces, por eso hay que aplicar antiséptico entre la sonda de uretra. Esto es bien poco en los hospitales, no se hace. Hay que explicarle a enfermería que lo realicen, ¿verdad? También hay que alternar, disculpe, dice alteran, no es alternar la fijación de la sonda, que se feo que se le fijan en el muslo, ¿verdad? Entonces hay que fijarlo en un día un muslo, el otro día el otro muslo, el otro día vuelve al otro muslo, y un día cada uno para que también ayudar a alternar, cómo se llama la zona, de que no sea la misma zona que se fija y eso darnos como lesiones por presión, porque la sonda deja su marca y esta marca si es constante o crónica puede llegar a producir una lesión por presión. Bueno, luego hay que mantener siempre, esto es un tip, ¿verdad? Que la sonda vesical, ¿verdad? Lo que es el tubo, hay que tratar de la manera de siempre mantenerlo por debajo del nivel de la vejiga, ¿verdad? Esto es para ayudar al drenaje y no hacer que haya retorno de la orina, que ya expulsó la vejiga, que se regrese, ¿verdad? O provoque infección o se vuelve un caldo de cultivo para bacterias. Entonces, muy, muy importante. Bueno, hoy que está de moda, pues lo sabemos, vea que por el COVID, pacientes que están con oxigenoterapia, ¿verdad? Estos pacientes hay que tener un gran cuidado. Hay que darle una protección con gasa, por ejemplo, en las áreas de las orejas, donde pasa aquí, donde pasa la sonda nasogástrica. Hay que tratar que a los pacientes se les ponga, como se llama, una protección, por ejemplo, de gasitas pegada aquí con esparadrapo sobre las orejas para que el tubo del oxígeno esté encima de ellos, no se vuelva un objeto, ¿verdad? Que está provocando lesiones por presión, ¿verdad? Además, también se debe de acostumbrar o estar con esto, poner protección en las zonas donde la mascarilla, véanme a mí aquí en la pantalla, ponen la mascarilla y aquí arriba en el puente nasal, ahí está topando el roce directo de la mascarilla. Entonces también hay que considerar si se pone ahí un pedacito de esparadrapo con gasa o no para proteger la zona del contacto de esa mascarilla. Más en estos casos, estos pacientes que cuando se ocupa mascarilla, pues Venturi o es una mascarilla reservorio. Entonces sabemos que ese paciente está más delicado y va a estar más días con el aditamento colocado. Entonces tenemos que hacer hincapié en que el paciente hay que hacerle, ¿cómo se llama? Ese cuidado de la protección y tener mucho ojo de que no se hagan las lesiones, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Hay que mantener siempre humidificado el oxígeno, porque el oxígeno per se como es un gas, si va seco, un gas seco, ¿verdad? Eso puede provocar mayor resequedad, mayor frialdad en el interior de la mucosa de la nariz y esto provoca úlceras nasales en su interior, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Bueno, ¿quién más hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado también con los pacientes que son entubados o pacientes con traqueostomía. Estos pacientes entubados, acuérdense que es un tubo que penetra por la boca, que va a los pulmones,
así como la traqueostomía después de una incisión a nivel de aquí del cuello, a nivel anterior por la tiroides, se hace el proceso, se coloca una traqueostomía. Entonces, estos pacientes que tienen estos tipos de entubados, vea, de tipo de tubos, vea, hay que tener cuidado, vea. Por lo tanto, hay que cambiar a diario la fijación del tubo, vea, es bien importante. Y en ellos siempre hay que hacer una limpieza diaria de boca, vea, y la zona, vea, es donde se fije el tubo, ¿verdad? Esto es bien importante, o la traqueostomía también. Esto es bien importante porque los pacientes al interior de la boca pueden desarrollar úlceras o aftas, vea, que provocan, son úlceras mucosas, pero son úlceras que se provocan por este uso de insumos prolongados y no se les hace la limpieza adecuada. Por eso los pacientes se les pone en las indicaciones siempre que se hagan limpiezas con clorhexidina o colutorios o limpiezas con... La enfermería lo que hace es ponerse una gasa, vea, con el cuidado que el paciente no lo vaya a morder, más si son pacientes ancianos que son secuelas ACV, se llenan de clorhexidina y le limpian el interior como que cepillo de diente el dedito, vea. Luego el paciente casi siempre siente el reflejo de escupir, vea, se le da el agua y lo escupe y el paciente se le hace su limpieza para no provocar que hayan este tipo de lesión, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y donde está la traqueostomía, igual. La traqueostomía, si ustedes fijan, por lo general en nuestro país, ¿verdad? Están amarradas así a los altos agujeros a los lados de ella, que lo fijan al cuello por detrás en veces con una pita o con un hule. Entonces tenemos que tener cuidado en los casos que se ocupan hules, porque el hule marca la piel. Entonces, si el paciente ahí tiene una presión constante, puede ir la zona de calor aumentada, aumenta la sudoración, el paciente puede llegar a presentar una lesión por presión, por marcación directa me refiero a marcación de que marca el tubo, vea, los tubitos, vea ahora en este caso las pitas de la traqueostomía o hules en la piel en su fijación posterior, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de este tipo de insumos, ¿verdad? Que se colocan en los pacientes, por lo cual uno tiene que evitar todo, ¿verdad? Bueno, también tenemos pacientes con catéter de larga evolución. Hay ciertos pacientes que tienen, por ejemplo, se da frecuente en hospitales y se los pueden llevar ustedes a sus clínicas. Son pacientes que han tenido algún tumor cerebral, quedan con algún daño neurológico, pasan encamados, pero en su proceso de abordaje de lo que es, que son, ¿cómo se llama? Pacientes que han tenido este tipo de que se ha visto que el paciente viene y llega y llega, mira, doctor, fíjate que tenía un tumor y tuvieron que operarlo, le pusieron un tubo de drenaje, ¿verdad? De líquido peritoneal a la cavidad abdominal y aquí va el tubito desde la cabeza. Entonces esos pacientes generalmente por sus tumores cerebrales tienen esas derivaciones ventrículo, ¿verdad? Peritoneales, ¿verdad? Y son crónicas, las van a tener por un montón de tiempo. Entonces hay que también tener cuidado que los pacientes, ¿verdad? Que tienen catéteres externos, ¿verdad? La ventrículo peritoneal no hay problema porque va debajo de la piel, pero aún así donde la tienen, ¿verdad? O el paciente encima está, aquí va el tubito y tiene una presión directa de la cabeza contra la orilla de una cama, eso puede originar una úlcera. Entonces hay que estar pendiente en esos pacientes que tienen este tipo de catéteres de larga evolución. Y siempre es lo mismo, ¿verdad? Hay que hacer una desinfección con limpieza de la zona de inserción, ¿verdad? Y eso sí, en estos pacientes, cuando ya se sabe uno que son de larga evolución, es mejor cambiar los apósitos cada 48 horas, vea, con una vigilancia por turno. O sea, que el paciente que va entregándose, se lo entrega al del turno siguiente, luego al siguiente turno, y se lleva un seguimiento. Algunos llevan hasta libros, en algunos países, donde enfermería, ¿verdad? O el médico a cargo va cerciorándose de que los catéteres se les ha hecho su limpieza y su desinfección, incluso se les ha hecho el cambio de apósito. Entonces, es muy importante que tengamos todo esto en mente porque son cosas que nadie nos lo enseña. Bueno, de ahí tenemos los pacientes incontinentes. Esto es bien importante. Vea, aquí hay que ver la protección, vea, de la piel, de los contactos con las heces y la orina. Esos pacientes que solo tienen incontinencias. De que después de cada evento, vea, que sea ya de orina o que han defecado, limpiar bien, dejando seca bien la piel. Vea, es de también ponerse a pensar, vea, de que a estos pacientes se les tiene que hacer el cambio frecuente de pañales. Vea, incluso el paciente, cuando él pueda, incluso decirme, yo hago pupú, ¿verdad? Invitar al paciente, al cuidador, a que por lo menos haga una vez al día, ¿verdad? Para que esto no vaya a complicarse y después con esto se previene que el paciente después se ponga estreñido y provoque por absorción crónica constante en el intestino, se van a presentar fecalomas. Esos fecalomas se vuelven prácticamente como son bolas de piedra, ¿verdad?
y cuesta más evacuarlas y expulsarlas. ¿Por qué? Porque no son blandas. Y el intestino, para movilizar lo que es el mate, el contenido intestinal, todo tiene que estar en una forma blanda para poderlo expulsar más fácilmente. Bueno, y por último, aquí también tenemos que aplicar ciertas cremas humectantes, ¿verdad? En las cuales se vean en pliegues enrojecidos y por dermatitis de pañal. Hay pacientes que incluso presentan unas heridas lineales en las fisuras, ¿verdad? De lo que es la región anal, vea esto donde cabal están las arrugas anales. Se puede ver que algún paciente puede presentar una rajadura que realmente se le llama fisura, ¿verdad? Esas fisuras hay que tener cuidado porque las fisuras generalmente son por humedad, ¿verdad? No son de presión. Es porque ahí estuvo un material ahí, digamos así, húmedo, constante, y eso provoca que las arrugas anales se puedan rajar, disculpe la expresión, fisurar, ¿vea? Y provocar, como se llama, una fisura anal con una dermatitis posterior. Y eso sí, ¿verdad? Esas zonas de anales, la zona anal, la zona perineal, las zonas internas son zonas bien peligrosas. ¿Por qué? Porque los pacientes por una roncha, yo he visto pacientes que por una roncha que se rascó a nivel del, era perineo, ¿vea? Después se hizo un absceso, se creció, era diabético el paciente, se comió todo el piso pélvico de la zona perineal, y luego se hizo el síndrome como de Fournier, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Estas cosas pequeñas pueden desarrollar infecciones bien severas que después ustedes no hayan ni qué hacer. Y muchas veces esto se da porque el paciente no tiene una explicación idónea, ¿verdad? De parte del médico. El médico, por ejemplo, cuando ustedes tratan un paciente con úlceras de días, tienen que llamarlo, le van a la prevención, vea, le dan los cuidados, le hacen una elaboración de Norton, luego se le va a ver qué se le va a poner, lo que es tratamiento, que es la última clase, que es puros insumos de que se ocupan en úlceras de heridas, pero ustedes tienen que tener esa cuestión, el abordaje, ustedes lo ven, lo evalúan, el riesgo, su estado nutricional, cómo ha estado su glucosa, cómo ha estado ¿cómo se llama? Su presión arterial, y si todo esto está bien, ¿verdad? Entonces, a la vez uno tiene que hacer ver de que el paciente tiene que tener un cuidado también exhaustivo de no hay nuevas úlceras. Acordémonos que por desconocimiento, las úlceras no se las hizo el médico. Las úlceras con las que vive el familiar las hizo, como se llama, el familiar que no tuvo el cuidado, sea por desconocimiento o ignorancia, vea, previa, perdón, el paciente no ha podido, como se llama, prevenir, el familiar no ha podido prevenir que se le hagan estas úlceras. En muchos hospitales de tercer nivel, cuando el paciente presenta una secuela severa y se ve que no va a regresar a su actividad normal, la enfermera que despacha al paciente le tendría que explicar todo esto, vea, todas estas medidas preventivas. Si se le explican, eso no se dan, ¿no? O sea, si ustedes tienen una fuerza de presión y la quita cada 2 horas, no se da. Yo siempre hago el punto de que a los pacientes no se les olvide que se les enseñé alguna vez. Los pacientes que decirle, mire, fíjense que nosotros, ¿qué pasa? Que fue que la úlcera o ha empeorado o le salió otra a la par. Entonces yo con eso yo ya sé que el paciente no ha cumplido con el familiar o el paciente o ambos, no han cumplido con el cambio de posición, ¿verdad? Entonces es fácil decirlo, como lo dije hace unas clases atrás, porque la enfermera es su función. Si la enfermera llega a las 7 de la noche y está de 7 de la noche a 7 de la mañana, la función de esa enfermedad realmente solo es estar moviendo a los pacientes para que no se escaren, no se formen úlceras. Aparte de la cena, darle la cena y las medicinas de la noche. Pero durante la noche ella cada 2 horas está movilizando el paciente. El problema es que cuando llega a la casa, los familiares no son enfermeras. 1, 2, no están trabajando por un sueldo. 3, trabajan tal vez en otro lado, pero ahí no están trabajando por cuidarlo. 3, ¿verdad? Aparte de eso, el paciente necesita trabajar para pagar. Pero si el paciente llega a estar ahí, hay que negociar con los familiares que se quedan de que cada 2 horas o por lo menos una vez en la madrugada tiene que ir a mover a alguien a ese paciente de su posición, ¿verdad? Por ejemplo, asignarse una semana. Son 4 personas, una semana cada uno. Hoy te toca a ti, hoy voy yo, mañana vas tú. Entonces así esa semana queda cubierta, a excepción de que se presente alguna eventualidad y uno de los compañeros le dice al otro, mira, cúbreme ahorita, etcétera, etcétera. Pero esa es la forma en que ustedes deben decir, mire, doña Sofía, usted tiene que levantarse, curar a su papá, vea, y lo va a tener que empezar a hacer, vea, usted se alterna con sus hermanos, bla, 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 y lo va a hacer una vez por semana, por lo menos, pero una vez en la noche tiene que levantarse y moverlo de posición para que cambien los puntos de presión, ¿verdad? Les digo esto porque no lo hacemos, entonces hay que hacerlo. Buenas, ya se va. Mire, ¿usted por qué está pasando esto y esto y lo otro? Ah, no, fíjate esto y esto y esto. Va.
entonces usted me va a hacer un favor, usted es de la URSS, entonces quiero que por favor de ahora en adelante usted, ¿verdad? Haga esto, ¿verdad? Usted va a estar previniendo, lo va a estar moviendo y en la noche, cuando se den, póngale una hora, a las 2 de la mañana, usted lo va a hacer. Ahora, si la familia, los familiares deciden hacerlo un día cada uno, se puede. El problema de hacerlo uno cada uno es que el paciente no me garantiza que al paciente no se le garantiza que en la siguiente el familiar lo va a volver a hacer. Entonces yo prefiero decirle, si quieren que 5 días o una semana, o sea, que a las 2 ponga la alarma, el familiar solo se levanta a moverlo y ahí se va a acostar. Solo eso va a hacer. Entonces hacerlo una semana cada uno. La siguiente semana, otro va a tener que levantarse a las 2 de la mañana, se levanta a las 2 y lo cambia de posición, ¿verdad? Eso es lo importante y eso ayuda mucho. Por eso, hoy repito, tenemos que ver y revisar bien estos pacientes, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que se dan en el club este de panameño, ¿verdad? Que se dan, ellos ven todo lo que es la clínica de UCI de Panamá y están contemplados estos planes para que nosotros podamos, ¿cómo se llama?, abordarlos de una forma adecuada, ¿verdad? Con ya haciendo una prevención, evaluándoles el riesgo, ¿verdad? Y explicándoles a la familia qué tienen que hacer en base a nutrición y en base a todo lo que se le involucra, los comórbidos del paciente, que puede ser hipertenso, puede ser diabético o hipotiroideo, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Esta clase de ahora, vamos a ver la última clase, ya es la última clase de tratamiento, todo lo que se aplica en este tipo de lesiones por presión, ¿verdad? Y nos vamos a ver el otro sábado, ¿verdad? Siempre en la mañana, ¿verdad? La disculpa del caso del día de ahora, pero estamos aquí ya activos, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Para todo esto. Entonces, ¿verdad? Nos vamos a ver primero Dios el otro sábado. Que Dios les bendiga, que los que van a almorzar ahorita, perdón, hay una pregunta de un chat, o que a veces no estoy confundido. Disculpen, no se me vayan. Aquí estamos, no hay problema. Doctor Cerro, no hay problema. Entonces, aquí no hay ningún problema. Nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos. Doctor Germán, cuídense mucho. Doctor Cerro, doctor Aquino, doctor Cerros, ¿verdad? Doctora de Gudiel, que también Dios les proteja a ustedes y a su familia. Germán, nos vemos, viejo. Doctora Escobar, Tatiana Escobar, muy amable por participar también. Vea, doctora Sales, también un gusto verla, ¿verdad? Que están en sus casas, qué bueno, ¿verdad? Y cuiden a su familia. Ah, no, fíjense que ha bajado el COVID, les cuento, ha bajado bastante, ¿verdad? Y gracias a Dios el último turno no me fue tan mal, solo como unos 2, 3 vimos, ¿verdad? Sí están llegando, el que llega complicado, pero ya no están llegando pacientes que así como gripe, o sea, bien suaves, están llegando solo, llegan pocos, pero los que llegan están complicados, ¿verdad? Y van para El Salvador, el Hospital El Salvador, pero con uno que otro con tubo, pero ahí la mayoría con mascarilla de reservorio, pero sí, cuidémonos, ¿verdad? Ya ahorita, y no sé si ya vieron, salió el periódico de los infectólogos del país diciendo, gracias doctor Abrego, igual, bendiciones, diciéndoles de que, diciendo acerca de que se ha visto que no es mucho la transmisión por fomites, sino que es más aéreo. Entonces ustedes se bajan de su carro, de su medio de transporte, salen acá en mascarilla, entran a su casa, se la quitan, pero alcohol gel en las manos, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado, no hay que un virus se cuele por un ojo, una mucosa, ¿verdad? Pero sí se ha visto que medio fomite casi no se transmite, es más que todo aéreo. Ojalá que con la vacunación que ya viene, vean, nos podamos ahí, ¿cómo se llama? Inmunizar un poco, ¿verdad? Parece que ya el gobierno va a incluir también a todos ustedes, también los colegas que practican privado y no están institucionales, parece que los van a incluir, solo que al parecer que presenten su carnet o algo que son médicos se va a poder hacer y con el DUI, porque se va a programar a todos en base al DUI. Ya el gobierno creo que va a tener los detalles esta semana que viene, porque la semana que viene la otra viene en la madrugada de cada centro, va a venir la vacuna. Va a venir en la madrugada porque tiene que ser recibida a baja temperatura y en las madrugadas es más helada la temperatura en nuestro país. Aparte que hay menos tráfico y va a venir custodiada por la Fuerza Armada desde el aeropuerto a los centros de detención. Va a pasar del aeropuerto a los centros vacunadores, no va a pasar por el MinSal ni por hospitales, sino que de un solo se va a hacer la entrega. Al parecer la que viene es Pfizer, es la de Pfizer. Entonces, así estamos, ¿verdad? Les deseo un feliz fin de semana y que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Nos vemos, bye bye, cuídense mucho. Dios les bendiga, adiós, cuídense mucho. Feliz tarde. Aquí me retiro.